Mi casillero no quería abrirse. 3 intentos antes de que finalmente sonara el clic de la combinación, mis dedos torpes por un cansancio que podía sentir en mis huesos. El hospital había estado funcionando a máxima capacidad toda la semana, lo que significaba que todos trabajaban turnos dobles quisieran o no. Yo quería el cheque, en realidad, lo necesitaba. Con el alquiler venciendo en 5 días y mi cuenta mostrando números que me retorcían el estómago, saqué mi chaqueta del gancho. Atrapando mi reflejo en el pequeño espejo del interior, unos ojos hundidos me devolvieron la mirada. Cuando había empezado a verme tan desgastada, cerré el casillero antes de poder responderme. El cabello recogido en un moño desordenado que había empezado prolijo 12 horas atrás. La camiseta blanca que me había puesto colgaba holgada en un cuerpo que había perdido demasiado peso demasiado rápido. Había dejado de comprar víveres hacía 3 semanas. Era más fácil agarrarlo que la cafetería del hospital tiraba al final del turno. Más barato saltarse comidas por completo cuando la alternativa era volver a casa. La palabra sabía amarga. Ese estudio en Queens ya no era un hogar, era una jaula. Y Brian tenía la llave, me colgué la bolsa al hombro y me dirigí a la salida. Asentí en despedida a María en la recepción. Llevaba 20 años trabajando turnos nocturnos en Mount Sinai. Conocía a cada enfermera por su nombre, siempre tenía una palabra amable. Esta noche me miró con preocupación. Fingí no notarlo. «¿Estás bien, cariño? Te ves pálida, solo cansada». Día largo, la mentira salió fácil. Llevaba meses practicándola, afuera. El viento de noviembre atravesó mi chaqueta fina. Debí haber agarrado mi abrigo más pesado esta mañana, pero Brian se había quedado dormido sobre él, apestando a whisky y a la rabia de lo que fuera que lo había enfurecido la noche anterior. Mejor congelarse que despertarlo. La caminata al metro normalmente tomaba 15 minutos. Esa noche se sintió como millas. Cada paso requería esfuerzo consciente. Mis piernas pesadas e inútiles. Cuando había comido por última vez, ayer por la mañana, tal vez, la mitad de una barra de proteína de la máquina expendedora, mi estómago había dejado de gruñir días antes, reemplazado por un dolor hueco que había aprendido a ignorar. La lluvia empezó mientras bajaba las escaleras del metro, ligera al principio, luego más fuerte, empapándome la chaqueta antes de llegar al andén. Perfecto. Simplemente perfecto, me quedé temblando mientras el agua goteaba de mi cabello, viendo mi aliento empañar el aire frío del subsuelo. El andén estaba lleno a pesar de la hora. Manhattan nunca dormía del todo, y su metro tampoco. Cuerpos apretados, todos tratando de mantenerse calientes, secos, invisibles en esa forma particular que dominan los neoyorquinos, no hacer contacto visual, no interactuar. Solo ir a donde uno va y ocuparse de lo suyo. El mareo me golpeó cuando el tren llegó. Agarré el poste para estabilizarme mientras los pasajeros se empujaban. El movimiento, el ruido, la presión de los cuerpos, todo era demasiado. De repente, mi visión se oscureció en los bordes. Súbete al tren, Amanda. Solo súbete al tren. Llega a casa. Cierra la puerta. Sobrevive otra noche. Me dejé llevar con la multitud, encontrando un lugar cerca del centro del vagón, sin asientos disponibles. No es que esperara encontrar alguno. Enrollé mi mano alrededor del pasamanos superior, sujetándome con fuerza mientras el tren arrancaba. El vaivén lo empeoraba todo. Mi estómago vacío se revolvió. El sudor brotó en mi frente a pesar del frío. Me concentré en respirar, contando inhalaciones y exhalaciones como nos enseñaron en la escuela de enfermería para manejar la ansiedad. Inhala en 4, mantén en 4, exhala en 4. Excepto que mi cuerpo no cooperaba, la cuenta se esfumaba, mi agarre se aflojó, me iba a desmayar. Reconocía los signos profesionalmente aunque los viviera en carne propia: visión de túnel, náuseas, debilidad extendiéndose por mis extremidades como agua. No aquí. No ahora. No frente a toda esta gente. El tren tomó una curva muy rápido, o quizá era la velocidad normal y yo era la que giraba. Mi mano resbaló del pasamanos. Mis rodillas cedieron, caí, pero no llegué a golpear el suelo. Unos brazos fuertes me atraparon, tirando de mí contra un pecho sólido. Mi cabeza se apoyó en una tela cara que olía a cedro y algo más, algo cálido, masculino y completamente desconocido. «Te tengo», dijo él. Su voz era profunda, calmada, con el más leve acento imposible de ubicar en la niebla de mi mente. Intenté hablar, disculparme, explicar que estaba bien y no necesitaba ayuda. Pero las palabras no salieron. Mi cuerpo se había apagado, exhausto, más allá del funcionamiento. Entreabriendo los ojos, lo vi,
cabello oscuro, rasgos marcados, unos ojos tan marrones que eran casi negros, fijos en mí con una intensidad que debería haberme asustado, pero de alguna forma no lo hizo. Era alto. Me di cuenta, incluso sentado, podía notar que medía más de 1,90 m, de hombros anchos, con una camisa negra y un blazer gris carbón que le quedaban perfectos. Señorita, ¿puede oírme? Su mano subió a mi rostro, sus dedos gentiles mientras comprobaba mi pulso en el cuello, profesional, cuidadoso. Logré asentir débilmente. Fue entonces cuando su mirada bajó a mi brazo. La manga de mi chaqueta se había subido cuando me atrapó, exponiendo la parte interna de mi antebrazo, exponiendo los moretones. Todo su cuerpo se tensó, sus ojos oscuros se fijaron en las marcas. 4 óvalos distintos en amarillo y morado, con forma de dedos, inconfundibles. Vi el reconocimiento destellar en su rostro, no confusión ni curiosidad, reconocimiento como si ya hubiera visto esto antes, como si supiera exactamente lo que significaban esos moretones. ¿Quién te hizo esto? Su voz había cambiado, seguía suave, pero ahora había acero debajo, algo peligroso agazapado bajo la superficie. Me jalé la manga débilmente, tratando de cubrir la evidencia. Estoy bien, solo torpe. Me caí en el trabajo. Te caíste. No me creía. Su tono lo dejó claro. Cuando fue la última vez que comiste? La pregunta me tomó desprevenida. Yo, hoy, temprano. Intenta otra vez. Ajustó su agarre para mantenerme erguida mientras el tren seguía avanzando. Y esta vez, no mientas. Las lágrimas me ardieron en los ojos. Ya no lloraba. Me había entrenado para dejar de hacerlo meses atrás. Llorar solo hacía que Baen se enojara más. Pero algo en la franqueza de este desconocido, la falta de juicio en su tono, quebró algo dentro de mí. Ayer, susurré. Dios mío, murmuró algo más en otro idioma, italiano, tal vez. Luego habló por encima de mi cabeza hacia alguien que no podía ver. Marco, trae el auto al próximo andén, nos bajamos aquí. Espera. Intenté separarme, ponerme de pie por mi cuenta. No necesito, no puedo, ni siquiera te conozco. Mi nombre es Aleandro Raldi. Lo dijo como si eso debiera significar algo para mí. Cuando solo lo miré en blanco, algo parecido a aprobación pasó por sus ojos. Y ahora mismo lo que necesitas es comida, agua y un lugar seguro para recuperarte. Yo puedo darte las 3. Tengo que ir a casa. Solo decirlo me retorció el estómago de miedo. ¿Quieres ir a casa? La pregunta quedó suspendida entre nosotros. Simple, directa, imposible de responder sin revelar todo lo que había estado ocultando. El tren redujo la velocidad y llegó a la siguiente estación. Aleandro se puso de pie con una suavidad impresionante, levantándome como si no pesara nada, un brazo bajo mis rodillas, el otro en mi espalda. Debería haber protestado, debería haber exigido que me bajara. En cambio, dejé caer mi cabeza contra su hombro, demasiado cansada para luchar. Esto es un secuestro, murmuré. Esto es ayudar. Hay una diferencia. Un hombre apareció a nuestro lado, alto, corpulento, con una cara que sugería que había estado en más de una pelea. Llevaba traje oscuro y un auricular, moviéndose con la alerta de un guardia de seguridad o un escolta. El auto está esperando, señor, dijo. Su acento era más fuerte que él de Aleandro. Definitivamente italiano. Bien, vámonos. Avanzaron por la estación con propósito, Aleandro cargándome mientras Marco despejaba el camino. La gente se hacía a un lado automáticamente. No sabía si era por la presencia imponente de Aleandro o por la intimidante corpulencia de Marco. Probablemente ambas. La lluvia caía a cántaros cuando salimos a la calle. Una camioneta negra esperaba en la acera, las ventanas tan polarizadas que no se veía nada dentro. Marco abrió la puerta trasera y Aleandro entró. Aún sosteniéndome. Espera. Intenté una vez más protestar mientras la puerta se cerraba, sellándonos dentro. No puedes solamente. Respira, dijo Aleandro, acomodándome en el asiento junto a él. Su mano firme sobre mi hombro. Estás a salvo. Eso es lo único que importa ahora. Segura. Cuando fue la última vez que me sentí segura? El auto entró en el tráfico. Vi las luces de la calle pasar borrosas por la ventana, mi mente tratando de procesar lo que estaba ocurriendo. Debería estar aterrada. Esto era cada advertencia que había recibido sobre extraños, peligro, y confiar en la persona equivocada. Pero mientras Aleandro sacaba una botella de agua de algún lugar y la ponía en mis manos, mientras me cubría con su chaqueta, mientras sus ojos oscuros me observaban con preocupación en vez de amenaza, no podía encontrar el miedo que sabía que debía sentir. Bebe despacio.
me indicó mientras yo batallaba con la tapa. Sorbos pequeños, el agua estaba fría y perfecta, no había notado cuánta sed tenía hasta ese primer trago. Quise beberla toda, pero su mano sobre la botella me frenó. ¿A dónde vamos? Mi voz sonó más fuerte, el agua ya estaba ayudando. A mi casa, tengo un médico de guardia que te revisará. Soy enfermera, no necesito un médico. Los enfermeros son los peores pacientes. Lo sabes tan bien como yo, no estaba equivocado. Había visto suficientes enfermeras ignorar su propia salud mientras cuidaban de todos los demás. La camioneta tomó Park Avenue, deteniéndose frente a un edificio que gritaba dinero. Portero, vestíbulo de mármol visible tras las puertas de vidrio, el tipo de lugar que nunca podría costear en 10 vidas. Miré mi ropa mojada, mis zapatillas sucias, mi brazo amoratado aún parcialmente visible. Luego miré a Alejandro, con su ropa cara y su porte seguro. No pertenezco aquí, estás aquí porque yo te traje, eso significa que perteneces. Abrió la puerta y bajó, extendiendo su mano para ayudarme. Ven, vamos a ponerte caliente y alimentarte. Tomé su mano, la decisión se sintió monumental e inevitable al mismo tiempo, como dar un paso al vacío o hacia una vida nueva, quizá ambas cosas. Mientras me ponía de pie con piernas temblorosas, el mundo volvió a inclinarse, la oscuridad avanzó desde los bordes, mi cuerpo finalmente rindiéndose en su lucha por permanecer consciente. Lo último que recordé fueron los brazos de Alejandro atrapándome una vez más, su voz baja y reconfortante mientras todo se volvía negro. Te tengo. Estás a salvo ahora. La conciencia volvió lentamente, como emergiendo de aguas profundas. Mi primera sensación fue suavidad. Las sábanas bajo mí se sentían como nubes en comparación con la ropa de cama gastada a la que me había acostumbrado. Luego vino el calor. Un calor genuino que no provenía de apilar todas las mantas que poseía. Finalmente, la luz filtrándose a través de mis párpados, suave y ámbar, en lugar del resplandor agresivo de la bombilla de mi apartamento. Abrí los ojos a un entorno desconocido, techos altos, paredes color crema con sutiles acentos dorados, un candelabro que parecía pertenecer a un museo. La cama en la que yacía era king size, cubierta de almohadas en tonos azul y marfil. Cortinas pesadas enmarcaban ventanas que mostraban un skyline que reconocí como Manhattan, pero desde una altura que nunca había experimentado. Donde estaba, la memoria volvió de golpe. El metro, desmayándome, brazos fuertes atrapándome, ojos oscuros estudiando los moretones en mi brazo con un reconocimiento que me revolvía el estómago. Alejandro. Raldi, me senté demasiado rápido y la habitación dio vueltas. Llevé la mano a mi cabeza, encontrando mi cabello suelto y ligeramente húmedo. Alguien había quitado mi chaqueta mojada, todavía estaba en camiseta y jeans, pero mis zapatillas habían desaparecido. Colocadas cuidadosamente junto a la puerta, un golpe sonó antes de que pudiera entrar en pánico nuevamente. La puerta se abrió y apareció Alejandro con una bandeja plateada. Se había cambiado del blazer a un sencillo suéter negro, con las mangas arremangadas hasta los codos, a través de la luz del día. O lo que pasaba por ello, filtrada por las cortinas, pude verlo más claramente. 30 y tantos años, quizá, pómulos marcados, mandíbula fuerte, cabello tan oscuro que casi parecía negro, peinado hacia atrás pero con algunos mechones cayendo al frente, y esos ojos, marrón tan profundo que en ciertas luces parecían negros, actualmente observándome con atención cuidadosa. ¿Estás despierta? Bien. Colocó la bandeja en la mesita de noche. ¿Cómo te sientes? Confundida, mi voz salió ronca. ¿Qué hora es? Justo pasada del mediodía. Has dormido unas 12 horas. Vertióte de una delicada tetera en una taza a juego. El Dr. Vincent te examinó anoche después de que perdieras el conocimiento. Con tu permiso, por supuesto. No recuerdo haber dado permiso. Estabas semiconsciente pero respondías. Pregunté si permitirías que un médico te revisara. Asentiste, me entregó la taza. Manzanilla con miel, ayudará. La tomé, sintiendo el calor filtrarse en mis palmas. ¿Qué encontró? Alejandro acercó una silla a la cama y se sentó, manteniendo una respetuosa distancia. Deshidratación severa, malnutrición, tu presión sanguínea estaba peligrosamente baja. Hizo una pausa, su mirada firme. Múltiples contusiones en diferentes etapas de cicatrización, indicando trauma físico prolongado. Mi rostro ardió. Que un desconocido, incluso un doctor, examinara mi cuerpo mientras dormía se sentía violatorio, pero debajo de la vergüenza estaba el alivio de que alguien finalmente viera, que la evidencia existiera más allá de mí.
propia experiencia. Debo irme, apoyé la taza, intentando ponerme de pie. ¿A dónde? La pregunta fue suave pero firme. De regreso con quien te causó esos moretones. No es asunto mío. Se volvió asunto mío cuando te desmayaste en mis brazos en el metro. Se inclinó ligeramente hacia mí. No intento atraparte aquí, Amanda, pero sí te pido que te quedes hasta que seas lo suficientemente fuerte como para tomar decisiones desde un lugar de salud en lugar de desesperación. Como sabes mi nombre, tu identificación del hospital estaba en tu bolsa. Enfermera del Mount Sinai, Amanda Turner, 27 años, se levantó y se acercó a la ventana. Me tomé la libertad de llamar al hospital esta mañana. Les dije que estabas enferma y no asistirías a tu próximo turno. Tu supervisora, María, parecía preocupada pero comprensiva. Debería haberme enfadado por la presunción. En cambio, me sentí agradecida de que alguien se hubiera ocupado de los detalles que yo no tenía energía para considerar. ¿Por qué haces esto? La pregunta salió más baja de lo que pretendía. Alejandro se volvió hacia mí y algo en su expresión cambió, tornándose casi vulnerable. Cuando tenía 12 años, mi madre fue asesinada por su novio. La golpeaba regularmente durante años. Ella lo ocultó a todos, incluso a mí, hasta la noche en que él fue demasiado lejos. Su mandíbula se tensó. Reconozco los signos, Amanda, la pérdida de peso, el miedo, los moretones en lugares usualmente cubiertos. No pude salvar a mi madre, pero puedo asegurarme de que tú tengas la opción que ella nunca tuvo, un lugar seguro para recuperarte y decidir qué viene después. La franqueza cruda de sus palabras rompió algo dentro de mí. Esto no era lástima, era comprensión nacida de la experiencia vivida. Solo por hoy, susurré, me quedaré solo por hoy. Eso es todo lo que pido, señaló la bandeja. Come, descansa. Hablaremos más tarde si quieres. Se fue, cerrando la puerta silenciosamente tras de sí. Me quedé mirando la bandeja. Pan tostado con mantequilla y mermelada, fruta fresca, el té humeando suavemente. Comida simple, pero más de lo que había visto en semanas. Comí despacio, mi estómago encogido protestando incluso con pequeñas cantidades. El pan estaba fresco, probablemente de alguna panadería que nunca podría permitirme. Las fresas eran dulces y perfectas. Cada bocado se sentía como un lujo. Un golpe suave sonó cuando terminé. Una mujer mayor entró, su cabello plateado recogido en un moño prolijo. Vestía ropa simple, pero se movía con silenciosa competencia. Señorita Amanda, soy Lucía, manejo la casa del señor Raldi. Su acento era italiano, pero más suave que el de él. He traído ropa para usted. La suya todavía estaba húmeda por la lluvia, dijo, colocando un montón doblado sobre la cómoda. Pantalones suaves en gris carbón, un suéter crema increíblemente cómodo, ropa interior nueva, aún en su empaque. El baño está por esa puerta. Hay toallas y artículos de aseo. Tómese su tiempo, sonrió cálidamente. Prepararé algo más sustancial para el almuerzo cuando esté lista. Gracias. Las palabras se sintieron insuficientes. Después de que se fue, me dirigí al baño. Era más grande que todo mi apartamento, con superficies de mármol, ducha con múltiples rociadores, bañera para 3 personas. Toallas tan esponjosas que parecían abrazos de nubes. Me duché, dejando que el agua caliente lavara días de suciedad y agotamiento. El jabón olía a lavanda. El champú dejó mi cabello limpio por primera vez en semanas. Me quedé bajo la ducha hasta que el agua se enfrió, luego me sequé con esas toallas imposibles. La ropa que Lucía trajo me quedó perfecta. El suéter era de cachemira, indescriptiblemente suave. Me vi en el espejo, todavía demasiado delgada, aún mostrando signos de agotamiento, pero más limpia, menos fantasmagórica. Quizá bajé siguiendo el sonido de voces. El ático se abría a un enorme salón con ventanas de piso a techo con vista a Central Park, muebles en tonos tierra, arte en las paredes probablemente más valioso de lo que yo ganaría en toda mi vida, todo elegante y con buen gusto. Sin ostentación, Alejandro estaba cerca de las ventanas, teléfono en mano, hablando en italiano rápido. Me vio y terminó la conversación rápidamente. Mejor, mucho, gracias, dije, señalando el suéter, por la ropa, por todo. Lucía tiene sopa lista. Espero que le guste la minestrone. Comimos en un comedor que era formal y cómodo al mismo tiempo. Lucía sirvió sopa con pan fresco y luego desapareció con la misma eficiencia silenciosa de antes. Alejandro no presionó para conversar, dejándome comer a mí. Ritmo, esto es increíble, dije tras la tercera cucharada.
verduras ricas y frijoles en un caldo de tomate que sabía como si la abuela de alguien lo hubiera cocinado durante horas. Lucía ha estado con mi familia 20 años. Se niega a compartir sus recetas, comentó con una leve sonrisa. Incluso conmigo, mujer lista, la conversación fluyó naturalmente. Me preguntó sobre mi trabajo y me encontré hablando de enfermería. ¿Por qué lo había elegido? La satisfacción de ayudar a las personas en sus peores días. Él escuchaba con genuino interés, haciendo preguntas que mostraban que realmente me oía. Brillas cuando hablas de esto, observó. Eso es raro, la mayoría tolera su trabajo, tú amas el tuyo. Antes quería ser doctora, admití, pero mi padre enfermó justo después de graduarme, las facturas médicas se acumularon. Para cuando falleció, tenía deudas y ninguna energía para la escuela de medicina. La enfermería me parecía un compromiso con el que podía vivir. ¿Lo lamentas?, preguntó. No, los doctores salvan vidas, pero los enfermeros toman de la mano. Estamos allí para el miedo, el dolor y las pequeñas victorias. ¿Hay valor en eso? Aleandro asintió pensativo. Luego hablamos de libros, descubriendo un amor compartido por las novelas de misterio, y después de cine, donde discrepamos totalmente sobre lo que hace buena una película. Solo disfrutas viendo cosas explotar, lo acusé, y tú disfrutas viendo largas conversaciones sobre sentimientos. Al menos mis películas tienen sustancia, las mías entretenimiento. Ambos sonreíamos, y me sorprendí al darme cuenta de que estaba relajada, realmente relajada, sin la gestión cuidadosa del ánimo que había perfeccionado con Baen. El día pasó de esa manera extraña, suspendido. Lucía trajo té por la tarde. Aleandro trabajó en su estudio mientras yo leía un libro de su extensa biblioteca. Cenamos juntos, hablando de nada y de todo. Al llegar la noche, el agotamiento volvió a mí a pesar de haber dormido tanto. Mi cuerpo aún se recuperaba. Deberías descansar, dijo Aleandro, notando que contenía un bostezo. Mañana te sentirás más fuerte. Regresé a la habitación de invitados. Me puse el pijama suave que Lucía había conseguido de alguna manera, y me metí en esa cama como nube. El sueño vino rápido, demasiado rápido. El sueño comenzó como siempre, la voz de Baen, baja y peligrosa. ¿Dónde has estado? El olor a whisky en su aliento, su mano cerrándose sobre mi brazo, dedos hundiéndose en los moretones ya doloridos. ¿Crees que puedes simplemente irte? ¿Crees que alguien más te quiere? Por favor, acabo de trabajar un turno doble. Mi voz en el sueño, pequeña, asustada, odiándose a sí misma por ambas cosas. Mentira. Su otra mano se levantó y la vi venir, pero no podía moverme. No podía escapar, grité. El sonido arrancó de mi garganta, arrancándome del sueño hacia la oscuridad. Mi pecho se agitaba, el pijama empapado en sudor. La habitación giraba y por un momento aterrador, no recordaba dónde estaba. La puerta se abrió de golpe. Aleandro apareció, moviéndose rápido pero deteniéndose justo dentro del umbral. Llevaba pantalones de chándal y nada más. Incluso en mi pánico, noté su musculatura, los tatuajes visibles en costillas y hombro. Amanda, se acercó lentamente. Manos visibles y no amenazantes. ¿Estás a salvo? ¿Tuviste una pesadilla? ¿Estás a salvo aquí? Un sollozo escapó de mí, luego otro. La presa que había construido durante meses se rompió por completo y no pude dejar de llorar. Grandes bocanadas que sacudían todo mi cuerpo, todo el miedo, dolor y agotamiento se derramó en un flujo imparable. La cama se hundió cuando Alessandro se sentó al borde, manteniendo la distancia, pero ofreciendo su presencia. Suéltalo, estás a salvo ahora. No puedo volver. Las palabras se derramaban entre sollozos. No puedo volver allí. Él me matará eventualmente. Sé que lo hará, pero no tengo otro lugar. No hay familia. No tengo dinero ahorrado. Estoy atrapada y estoy tan cansada de tener miedo. Entonces no vuelvas. Su voz era firme. Un ancla en la tormenta. Quédate aquí, recupérate, decide tú próximo. Paso desde una posición de fuerza. No entiendes, Baen, empeora cuando bebe, y he estado bebiendo más. La semana pasada, me lanzó un vaso a la cabeza. Casi me da. Me limpié las lágrimas con las manos temblorosas. Pensé en llamar a la policía, pero es encantador, los convencería de que estoy exagerando, y luego volvería a casa y me haría pagar por avergonzarlo. Las manos de Aleandro se cerraron en puños donde descansaban sobre sus muslos. ¿Cuál es su nombre completo? ¿Por qué? Porque me aseguraré de que nunca te toque de nuevo. La certeza tranquila en su voz me recorrió un escalofrío. Este era el hombre al que Marco llamaba señor.
el hombre para el que la gente hacía espacio sin que se lo pidieran. Lo que fuera que Aleandro Raldi hiciera en la vida, la violencia no le era ajena, tener solo un lugar seguro donde quedarse lo era todo. No necesito que hagas nada más, dije. No vas a volver allí, Amanda, ni esta noche, ni mañana, ni hasta que tú decidas, si es que alguna vez lo haces. Se levantó. Intenta dormir, estaré justo al otro lado del pasillo si necesitas algo. Se dirigió hacia la puerta, y algo en mí entró en pánico ante la idea de quedarme sola otra vez con los restos de la pesadilla. Podrías, me detuve, avergonzada. Olvídalo, se volvió. ¿Qué necesitas? Podrías quedarte sentado unos minutos. Sé que es tonto, pero no quiero estar sola ahora. No es tonto. Regresó a la silla cerca de la cama. Acomodándose. Duerme, me quedaré. Me recosté de nuevo, y lo último que recuerdo antes de que el agotamiento me venciera fue su presencia sólida vigilando, haciéndome sentir más segura de lo que había estado en mucho tiempo. Pasaron 3 semanas en un ritmo que nunca había experimentado antes. Los días se difuminaban de la mejor manera posible. Cada uno traía pequeños momentos de sanación que no sabía que necesitaba. La casa de Aleandro en el campo se convirtió en mi santuario, no el penthouse donde desperté por primera vez, sino una propiedad extensa a 40 minutos al norte de Manhattan. Árboles nos rodeaban por todos lados, brindando privacidad y paz. La casa era hermosa pero cómoda, con ventanas que dejaban entrar luz natural y habitaciones que se sentían habitadas, no montadas. Al 5.º día, llamé al hospital, no para renunciar, sino para arreglar horarios de medio tiempo. María, mi supervisora, fue comprensiva de la manera que solo las enfermeras que han visto todo pueden serlo. Cuida primero de ti, querida, me dijo, te necesitamos sana, no quemada. Aleandro insistió en que Marco me llevara y recogiera de mis turnos. Al principio quise protestar, decirle que podía tomar el tren como lo había hecho durante años, pero las palabras nunca llegaron, porque la verdad era que tener a alguien que asegurara que llegara y regresara del trabajo con seguridad quitaba un peso que no sabía que llevaba. Por primera vez en meses, no pasaba el viaje mirando por encima del hombro ni sobresaltándome por cualquier sonido inesperado, así que lo acepté. Simplemente dije gracias y subí al auto cada martes y jueves por la mañana. El trabajo se sintió diferente ahora. Pasaba mis turnos con energía que había olvidado que poseía. Los pacientes lo notaban, los compañeros lo notaban, incluso la Dra. Morales, que apenas recordaba nombres, se detuvo en el pasillo para comentar que me veía mejor. Hagas lo que hagas, sigue haciéndolo, dijo, ya yéndose a su próxima crisis. Lo que yo hacía era comer 3 comidas al día, dormir en una cama que parecía dormir en el aire, vivir sin miedo, sin tensar el pecho cada vez que escuchaba pasos detrás de mí. Las tardes se convirtieron en mi momento favorito. Aleandro usualmente trabajaba desde casa, atendiendo llamadas y reuniones por video en su estudio mientras yo leía o exploraba la propiedad, pero cuando daban las 6, su teléfono de trabajo se silenciaba y el tiempo era nuestro. Cocinábamos juntos, no comidas elaboradas, sino sencillas que requerían colaboración. Me enseñó a hacer risotto adecuadamente, poniéndose detrás de mí para mostrar el movimiento exacto necesario para revolver el arroz. Yo le enseñé la receta de pan de maíz de mi abuela, lo único que podía hacer perfectamente de memoria. Esto es increíble, dijo después del primer bocado, la sorpresa evidente en su rostro. No te sorprendas tanto, los enfermeros sabemos cocinar. Me sorprende que hayas estado ocultando esta habilidad. Podríamos haber estado comiendo pan de maíz durante semanas. Vimos películas antiguas en una pantalla de proyección en la sala de estar. Aleandro prefería el cine italiano, películas en blanco y negro de los 50 y 60 que requerían que yo leyera subtítulos. Yo lo hice sentarse a ver comedias románticas de los 90, del tipo con tramas predecibles y finales felices garantizados. Esto es doloroso, murmuró en un momento particularmente cursi. SHH. Esta es la buena parte. Se conocen desde hace 2 días. ¿Cómo es esto, amor? Es una película. Suspende tu incredulidad. Pero se quedó, viendo hasta el inevitable beso y el feliz para siempre, y cuando miré de reojo, su expresión era más suave de lo que sus palabras sugerían. Mayormente hablábamos de todo y de nada. Nuestra conversación se extendía hasta tarde en la noche, tocando temas desde lo profundo hasta lo ridículo. Me contó sobre su infancia en Roma antes de que su familia se mudara a Nueva York cuando tenía 15 años, sobre cómo aprendió a manejarse en escuelas estadounidenses apenas hablando inglés,
sobre la muerte de su madre y cómo eso había marcado cada decisión desde entonces. Compartí fragmentos de mí que usualmente mantenía ocultos, la larga enfermedad de mi padre y cómo verlo desvanecerse se sintió como perderlo 1000 veces antes de que realmente muriera. El alivio mezclado con culpa cuando finalmente terminó, la deuda que enterró mis sueños de medicina, pero que de alguna manera me llevó a la enfermería, que resultó ser exactamente donde pertenecía. ¿Crees que las cosas pasan por una razón?, pregunté una noche, acurrucada en la esquina del sofá mientras la lluvia golpeaba las ventanas. Alessandro lo pensó desde su asiento frente a mí. Creo que damos significado a lo que ocurre. El universo es caos. Nosotros somos quienes creamos patrones. Muy filosófico para medianoche. Hiciste una pregunta filosófica. Punto válido. Los silencios cómodos eran casi mejores que las conversaciones, sentados en la misma habitación, cada uno haciendo lo suyo, pero conscientes de la presencia del otro, él revisando documentos mientras yo dibujaba en un cuaderno que encontré en la habitación de invitados, yo leyendo mientras él escuchaba música con auriculares, cerrando los ojos ocasionalmente y perdiéndose en lo que escuchaba. La tensión entre nosotros creció gradualmente, una mano que se quedaba más tiempo al pasar platos, miradas que se cruzaban y se sostenían un instante demasiado largo, la conciencia de su cercanía, como si mi cuerpo hubiera desarrollado un radar afinado a su frecuencia, me decía que era gratitud, me había salvado, me había dado refugio, sin pedir nada a cambio. Por supuesto, me sentía atraída hacia él. Era natural confundir rescate con atracción, excepto que no era confusión. El impulso que sentía no tenía nada que ver con lo que había hecho por mí y todo que ver con quién era él, la forma en que escuchaba cuando hablaba, dándome toda su atención como si mis palabras importaran, cómo se movía por el mundo con una confianza que no necesitaba anunciarse, las raras sonrisas que transformaban su rostro, haciéndolo parecer más joven y menos cargado, la bondad bajo su exterior peligroso, porque no era ingenua, sabía lo que era Alessandro, la manera en que la gente se le defería, las llamadas de negocios en italiano rápido que terminaban con órdenes directas. La seguridad que siempre estaba presente, pero nunca era evidente. Marco no era solo un chofer, la casa no era solo una casa, Aleandro Raldi no era solo un empresario, sino también el hombre que se aseguraba de que desayunara cada mañana, que preguntaba por mis pacientes sin indagar detalles que no podía compartir, que se dormía en el sofá durante las comedias románticas, pero nunca se quejaba cuando quería ver otra. En la noche del día 21, llegó una tormenta, truenos que sacudían las ventanas y relámpagos que volvían el cielo blanco por segundos. Estaba leyendo en la sala cuando escuché la voz de Aleandro desde su estudio, aguda y tensa de una manera que nunca había escuchado antes. No debería haber ido a mirar. Su negocio no era asunto mío, y él cuidadosamente mantenía ese límite, pero algo en su tono me arrastró del sofá por el pasillo. La puerta del estudio estaba entreabierta. A través de la rendija lo vi de pie junto a la ventana, teléfono pegado al oído, incluso desde atrás. Su tensión era visible, hombros tensos, mano libre cerrada al lado, hablaba en italiano, demasiado rápido para que yo siguiera con mi comprensión limitada, pero capté la ira, la frustración, y debajo de eso algo que sonaba como preocupación. La llamada terminó abruptamente, se quedó allí un largo momento, mirando la tormenta antes de volverse y verme en la puerta. No quería entrometerme, empecé a retroceder. Escuché voces y quería asegurarme de que todo estuviera bien. Entra, hizo un gesto hacia las sillas frente a su escritorio. Entré vacilante, eligiendo el sillón de cuero más cercano a la puerta. Alessandro permaneció junto a la ventana, de espaldas a mí. Complicaciones de negocios, dijo finalmente, nada que te concierna, pero tampoco algo fácil de resolver. No hice preguntas, no insistí en detalles que claramente no ofrecía, simplemente me senté, presente y silenciosa. Pasaron minutos. El silencio no era incómodo, solo esperaba. Finalmente, Alessandro se alejó de la ventana y se hundió en la silla junto a la mía. En lugar de detrás de su escritorio, lo suficientemente cerca como para que nuestros brazos casi se tocaran. Gracias, dijo en voz baja. ¿Por qué? No he hecho nada. Por estar aquí, por no hacer preguntas ni intentar arreglar cosas. Se volvió hacia mí. Por quedarte simplemente. Mi mano se movió antes de que pudiera pensarlo, alcanzando el pequeño espacio para descansar sobre la suya. Sus dedos estaban calientes, ligeramente ásperos en las puntas. Se cerraron alrededor de los míos de inmediato, sosteniéndome como si lo anclara.
sea lo que sea, lo manejarás, eres buena en eso, en manejar las cosas. ¿Qué te hace pensar eso? Porque tú me manejaste a mí, y no fui exactamente fácil. Una pequeña sonrisa tocó sus labios, estabas aterrada y desnutrida. Eso no es difícil, eso es trágico, aún así, supiste lo que necesitaba antes de que yo lo supiera. Eso requiere habilidad. Su pulgar trazaba círculos en el dorso de mi mano, el contacto me enviaba calor por el brazo hasta el pecho. Amanda, no. Terminó la frase. No era necesario, lo que iba a decir permaneció entre nosotros. Tan tangible como la tormenta fuera, me incliné un poco más, solo 1 centímetro, tal vez menos, probando, ofreciendo. La mano libre de Alessandro subió para acariciar mi rostro, su palma cálida contra mi mejilla, sus ojos buscaron los míos, preguntando algo, y respondí cerrando la distancia restante. El beso fue suave, cuidadoso, sus labios se movían contra los míos con una ternura que me hacía doler el pecho. Nada apresurado ni exigente, solo conexión, pura y simple. Cuando nos separamos, su frente descansó contra la mía. No debería querer esto, estás sanando, necesitas tiempo, no complicaciones. Tal vez eres exactamente lo que necesito. Mi mano se deslizó a su pecho, sintiendo su corazón acelerado bajo mi palma. Tal vez seamos lo que ambos necesitamos. Amanda, no soy un buen hombre, lo que hago, la vida que llevo, no me importa eso ahora, me importa esto, lo que tú y yo tenemos en este momento. Me besó de nuevo, más profundo esta vez. Pero aún controlado, como si se contuviera, temeroso de ir demasiado lejos, demasiado rápido, lo entendí, después de los agarres y exigencias violentas de Brian. La atención cuidadosa de Alejandro se sentía revolucionaria. Subimos juntos las escaleras, su mano nunca soltando la mía. Mi corazón latía con fuerza al entrar en su habitación, más grande que la habitación de invitados, pero igual de decorada con buen gusto. La cama dominaba el espacio, y sentí un cosquilleo de nervios mezclado con anticipación. Alejandro se detuvo al pie de la cama, girándose para mirarme. Podemos detenernos en cualquier momento, solo di la palabra y paramos. Lo sé, necesito que sepas que estás a salvo, siempre a salvo conmigo. La sinceridad en su voz, la evidente preocupación por mi comodidad, me hicieron enamorarme un poco más. Lo sé, repetí, confío en ti. Lo que siguió fue tierno de maneras que no sabía que la intimidad podía ser. Alejandro prestaba atención a cada reacción, cada respiración, cada señal. Sutil, cuando me tensaba, él disminuía el ritmo, cuando me relajaba, continuaba. Sus manos eran gentiles pero seguras, aprendiendo lo que me gustaba mediante prueba y observación paciente. Después, acostada en sus brazos con la cabeza sobre su pecho, sentí un silencio completo en mi mente por primera vez en años, sin pensamientos ansiosos sobre decir lo incorrecto, sin cálculos sobre cómo mantener la paz, solo tranquilidad y satisfacción. Estás pensando, murmuró Alejandro, sus dedos trazando patrones en mi hombro. Solo que soy feliz, se permite eso, más que permitido, requerido. En realidad, tengo políticas muy estrictas sobre la felicidad en esta casa. Sonreí contra su piel. Políticas estrictas. Eso suena muy a ti. Soy un hombre que aprecia el orden, un maniático del control. ¿Quieres decir, organizado? Hay una diferencia. Nos quedamos allí mientras la tormenta pasaba gradualmente, reemplazada por el sonido más suave de la lluvia constante. Eventualmente, el sueño me llamó y me quedé dormida, sintiéndome más segura que nunca. La mañana llegó suavemente, la luz del sol se filtraba a través de cortinas que no recordaba haber cerrado. El lado de la cama de Alejandro estaba vacío, pero podía escuchar ruidos desde algún lugar abajo. Encontré una de sus camisetas colgada sobre una silla y me la puse antes de bajar descalza. La cocina olía a café y algo dulce. Alejandro estaba frente a la estufa, espátula en mano, con pantalones deportivos y nada más. La música clásica sonaba desde un altavoz en la encimera. También cocinas. El desayuno. Me apoyé en el marco de la puerta observándolo. Él se volteó y la mirada en sus ojos al verme con su camiseta hizo que sintiera un calor en el estómago. Cocino muchas cosas. Solo has visto una fracción de mis habilidades. Humilde también. Siempre. Sirvió lo que resultó ser tostadas francesas, agregando bayas frescas y un toque de azúcar glass. Siéntate. Come. Comimos en la pequeña mesa del desayunador, con las rodillas tocándose por debajo de la superficie. La comida estaba perfecta. Y se lo dije entre bocados. Mi madre me enseñó, dijo, creía que todos deberían saber cocinar.
sin importar el género, dijo que era una habilidad de supervivencia, mujer inteligente, su expresión se volvió pensativa. ¿Le habrías gustado? Tienes la misma independencia obstinada que ella. Después del desayuno, nos trasladamos al sofá con café recién hecho. La mañana se extendía sin obligaciones ni horarios que cumplir. Aleandro me atrajo hacia su lado y me acomodé con comodidad. Deberíamos hablar de esto, dijo después de un rato, sobre lo que significó anoche. Tiene que significar algo específico. Significa que me importas más de lo que probablemente debería. Apoyó su café y se volteó para mirarme por completo. Amanda, me estoy enamorando de ti, lo estoy desde que te desmayaste en mis brazos. Aterrada y desafiante al mismo tiempo, mi corazón dio un salto. Alessandro, no tienes que decir nada, solo necesito que sepas dónde estoy. Lo que siento, tomó mi mano, pero también deberías saberlo. ¿Qué significa estar conmigo? Mi negocio no siempre es legal, tengo enemigos, personas que usarían para llegar a mí si supieran que significas algo para mí, lo supuse, aunque suponer y aceptar son cosas diferentes. Pensé en la realidad de estar con alguien cuya vida existe en tonos de gris, en el peligro, la complicación y la ambigüedad moral. Luego pensé en cómo me hacía sentir segura, vista, valorada, cómo me dio espacio para sanar sin exigir nada a cambio, cómo escuchaba, reía y me mostraba bondad que había olvidado que existía. Te veo, dije finalmente, no solo lo que haces, sino quién eres, el hombre que cuida de las personas, que siente profundamente aunque trate de ocultarlo, que hace tostadas francesas porque su madre le enseñó. Apreté su mano. Esa es la persona de la que me estoy enamorando. Todo lo demás es solo contexto. Aleandro me atrajo a un beso que sabía a café y promesas. Cuando nos separamos, apoyó su frente contra la mía. Lo resolveremos, dijo, juntos, juntos. Acepté, y en ese momento, sentada en la luz de la mañana con este hombre complicado, peligroso y tierno, lo creí por completo. Lo que viniera después, lo enfrentaríamos lado a lado. La llamada llegó durante el desayuno un martes por la mañana. El teléfono de Aleandro vibró contra la mesa de la cocina, y vi cómo su expresión pasó de relajada a cautelosa en segundos. Contestó en italiano, su voz corta y profesional mientras se alejaba hacia las ventanas. Me concentré en mi café, dándole privacidad y tratando de no escuchar demasiado. Aunque poco podía entender, mi italiano se limitaba a menús y cortesías básicas, nada conversacional. Cuando regresó, su mandíbula estaba tensa, se sentó frente a mí, ambas manos rodeando su taza de café como si necesitara algo que lo anclara. Era Marco, dijo cuidadosamente, ha estado vigilando tu situación, asegurándose de que no haya complicaciones. Mi estómago se hundió. Ryan ha estado haciendo preguntas en el hospital, apareció 2 veces la semana pasada buscándote. María le dijo que estabas de licencia médica prolongada y que no tenía más información. Los oscuros ojos de Aleandro sostenían los míos. Se está volviendo más persistente, más agresivo en sus indagaciones. Puse mi taza antes de que mis manos temblorosas la derramaran. 3 semanas de paz. Y me había dejado creer que tal vez Ryan se había rendido, que había pasado a otro objetivo. En el fondo, lo sabía mejor, que le dijo a María, que le habías robado, que necesitaba encontrarte para presentar cargos. La voz de Aleandro era calmada, pero escuché la ira debajo. María no le creyó, le dijo que contactara a la policía si tenía una denuncia legítima. Se fue, pero las fuentes de Marco dicen que ha estado vigilando la entrada del hospital durante los cambios de turno. Te está buscando. No era una pregunta. Sí, me levanté de golpe, caminando de un lado a otro hacia la ventana. El jardín se extendía pacífico y verde, un marcado contraste con la ansiedad que me subía por la garganta. Sabía que no me dejaría ir. Los hombres como Ryan ven a las personas como posesiones. No te vas hasta que decidan que ya no eres útil. Aleandro se acercó y se puso a mi lado, cerca, pero sin tocarme. Tengo una propuesta, algo concreto que podría ayudar. Te escucho. Déjame conectarte con abogados buenos, especializados en órdenes de protección y casos de violencia doméstica. Pueden solicitar una orden de restricción en tu nombre, documentación legal que obligue a Ryan a mantenerse alejado de ti, del hospital, de cualquier lugar donde puedas estar. Las órdenes de restricción son solo papel. La amargura en mi voz me sorprendió incluso a mí. No detienen realmente a alguien lo suficientemente determinado. No, no lo hacen. Su honestidad fue casi refrescante, pero crean consecuencias legales si las viola, y establecen un registro. Si algo sucede,
Hay documentación de la amenaza que representa. Me volví hacia él. Has estado pensando en esto, planeando. Me he estado preparando para la posibilidad. Sí, me sostuvo la mirada con firmeza. En el momento en que me hablaste de él, supe que esto podría volverse necesario. Quería tener opciones listas cuando las necesitaras. En el pasado, alguien planeando a mi alrededor sin mi participación habría parecido controlador, sofocante, pero Alejandro no estaba decidiendo por mí, me estaba proporcionando herramientas y dejándome elegir si usarlas. Está bien, dije, llama a los abogados, vamos a solicitar la orden de restricción. Algo parecido al alivio cruzó su rostro. ¿Estás segura? Estoy cansada de huir, cansada de tener miedo. Si hay una opción legal, quiero tomarla. Enderecé los hombros. ¿Qué necesito hacer? En pocas horas, Alejandro lo había arreglado todo. Los abogados, una mujer llamada Rebecca Hale y su asociado David Foster, vinieron a reunirse con nosotros esa tarde. Eran profesionales, eficientes y, lo más importante, amables. Rebecca se sentó frente a mí en la mesa del comedor de Alejandro, con su tablet abierta y lista. Necesito que me cuentes todo, cada incidente de abuso, cada amenaza, cada vez que te hicieron sentir insegura. Va a ser incómodo. Pero mientras más detalles tengamos, más fuerte será el caso. Así que le conté sobre la primera vez que Ryan me golpeó, 8 meses después de empezar nuestra relación, cuando olvidé recoger su tintorería, cómo se disculpó profusamente después, trajo flores, juró que nunca volvería a suceder, sobre la escalada, los patrones, la forma en que siempre encontraba razones para culparme de su violencia, el vaso que lanzó, las noches que me mantuvo despierta interrogándome sobre infidelidades imaginarias, el control sobre el dinero, sobre mi horario, sobre todo. Rebecca tomaba notas, su expresión neutral, pero sus ojos compasivos. Alejandro se sentó a mi lado, apoyo silencioso que no había pedido, pero que necesitaba desesperadamente. Este es un caso sólido, dijo Rebecca cuando terminé. Múltiples incidentes, lesiones documentadas en el hospital, testigos que pueden dar fe de tu miedo. Presentaremos la petición mañana por la mañana. Habrá una audiencia dentro de 2 semanas. Probablemente antes, dada la inmediatez de la amenaza. Tendré que verlo. Mi voz salió más pequeña de lo que pretendía. Sí, ambos deberán estar presentes en la audiencia, pero estarás en una sala de tribunal con seguridad y un juez no podrá acercarse a ti. Yo estaré allí, dijo Alejandro desde la galería. No estarás sola. Esa noche, permanecí despierta mirando el techo. Mañana pondría todo en movimiento. No más esconderse, no más fingir que la situación se resolvería sola. Estaba tomando acción, reclamando mi agencia, que había perdido poco a poco durante 2 años. La audiencia estaba programada para el jueves por la mañana. 9 días después, 9 días viviendo en el limbo, sabiendo que Ryan sería notificado, sabiendo que su rabia se intensificaría al ser desafiado. Alejandro no me dejó sola durante esos días. Trabajó desde casa, mantuvo su teléfono cerca. Se aseguró de que Marco o alguno de los otros de seguridad estuviera siempre presente. Debería haberme sentido agobiada. En cambio, me sentí protegida. La mañana de la audiencia. Me vestí con cuidado, traje gris de pantalón, maquillaje mínimo, cabello recogido, pulcra y profesional. Quería parecer competente, creíble, no como víctima, aunque eso era exactamente lo que era. ¿Lista?, preguntó Alejandro mientras Marco daba la vuelta con el coche. No. Pero de todos modos voy. El tribunal estaba en el centro de Manhattan, todo mármol y pasillos resonantes. Rebecca nos recibió en el vestíbulo. David estaba a su lado, con un maletín de cuero que probablemente costaba más que mi antiguo alquiler mensual. Ryan y su abogado ya están aquí, dijo Rebecca en voz baja. Sala C, 3er piso. Entramos, te sientas en nuestra mesa, respondes las preguntas del juez con honestidad. Eso es todo. Mis manos temblaban mientras subíamos en el ascensor. Alejandro tocó mi codo suavemente. Respira. Puedes hacerlo. La sala del tribunal era más pequeña de lo que esperaba. Ryan estaba sentado en la mesa de la defensa con un hombre de mediana edad con un traje barato. Cuando entré, la cabeza de Ryan se levantó de golpe. Nuestras miradas se cruzaron. Lucía igual, cabello rubio oscuro, rasgos ordinarios, el tipo de rostro que se mezcla en las multitudes. Nada en él gritaba peligro. Eso era parte de lo que lo hacía tan efectivo. Nadie sospechaba. Sus ojos se entrecerraron al verme, luego su mirada pasó más allá de mí hacia Alejandro,
que había tomado asiento en la primera fila de la galería. Incluso desde el otro lado de la sala, vi cómo la expresión de Brian cambiaba, reconociendo un tipo diferente de amenaza. El juez, una mujer negra de unos 50 años con cabello gris acero, llamó al orden. Rebecca presentó nuestro caso metódicamente, registros médicos que mostraban lesiones consistentes con agresión, mi testimonio sobre incidentes específicos, fotos de moretones que había documentado en mi teléfono antes de borrarlas por miedo a que Brian las encontrara. El abogado de Brian objetó repetidamente, me llamó dramática, sugirió que me había lastimado para llamar la atención, tácticas de defensa estándar, que me hervían la sangre, pero que el juez parecía ver claramente. Señor Cooper, dijo finalmente el juez, dirigiéndose a Brian, niega haber golpeado a la señorita Turner en múltiples ocasiones. La expresión de Brian era seria, apologética, la máscara que conocía tan bien. Su señoría, Amanda y yo tuvimos una relación volátil, sí hubo discusiones, pero nunca tuve la intención de lastimarla. Ella exagera los desacuerdos normales de pareja. Las parejas normales no envían a su pareja a urgencias con costillas fracturadas. Eso fue un accidente, se cayó durante una discusión en la que le lanzaste una botella de vidrio a la cabeza. La mandíbula de Brian se tensó. Está mintiendo. El juez revisó los documentos frente a ella. He visto suficiente. La solicitud de la señorita Turner para una orden de restricción es concedida, señor Cooper. Deberá mantenerse a al menos 150 metros de la señorita Turner en todo momento. No podrá contactarla directamente ni a través de intermediarios. No podrá visitar su lugar de trabajo. La violación de esta orden resultará en arresto inmediato, ¿entiende? El rostro de Brian se enrojeció. Esto es ridículo. Ella está manipulando, ¿entiende, señor Cooper? Sí, la palabra salió entre dientes apretados. Salimos de la sala. Rebecca explicaba los siguientes pasos y lo que la orden significaba en la práctica. Apenas la escuché, el alivio me debilitó las piernas. Afuera, Brian estaba esperando. Su abogado no se veía por ninguna parte. Se interpuso en nuestro camino. Amanda, su voz era baja. Solo para mí, esto no ha terminado. ¿Crees que un pedazo de papel te protege? ¿Crees que correr con tu novio rico te mantiene segura? Marco apareció de la nada, colocándose entre nosotros. Rebecca sacó inmediatamente su teléfono. Señor Cooper, está violando actualmente la orden de restricción emitida hace menos de 5 minutos. Le sugiero que se retire de inmediato o llamaré a seguridad del tribunal. Brian volvió a intentarlo, sus ojos buscándome sobre el hombro de Marco. Sabes que me perteneces. Lo sé, la voz de Alejandro cortó, tranquila pero absoluta. Aléjate. La mirada de Brian se desplazó hacia Alejandro, que se había puesto de pie a mi lado. Los dos hombres se midieron. Brian, estatura y complexión promedio, envejeciendo mal por el alcohol y la ira. Alejandro, alto y compuesto, irradiando peligro controlado que no necesitaba anunciarse. ¿Quién demonios eres?, exigió Brian. Alguien que cumple sus promesas, respondió Alejandro. Su mano encontró la pequeña curva de mi espalda, protectora, sin ser posesiva, y le prometí a Amanda que no la lastimarías otra vez. No rompo promesas. No hubo amenaza explícita, ni mención de violencia o consecuencias. Solo certeza en un tono que hizo que la bravura de Brian se quebrara visiblemente. Esto es acoso, protestó Brian, pero ya estaba retrocediendo. Presentaré una queja. Hágalo, por favor. Estoy segura de que al tribunal le interesará saber cómo abordó a la señorita Turner inmediatamente después de que se le ordenó mantenerse alejado. El teléfono de Rebecca estaba levantado, claramente grabando. Ahora, márchese o llamaré a seguridad. Brian se fue, no porque quisiera, sino porque incluso él reconoció cuando estaba superado. No me di cuenta de que estaba temblando hasta que el brazo de Alejandro se rodeó alrededor de mis hombros. Se acabó. Estás a salvo. El viaje de regreso a la casa de campo fue silencioso. Miré por la ventana, viendo cómo la ciudad daba paso a los suburbios y luego a los árboles. Para cuando llegamos, el agotamiento había reemplazado la adrenalina. Necesito caminar, dije al entrar a la casa. Aclarar mi mente. Iré contigo. Caminamos por el jardín en silencio, siguiendo el camino de piedras entre los parterres. Lucy nos acompañaba con evidente cuidado. El sol de la tarde se filtraba a través de las hojas, creando patrones de luz y sombra en el suelo. Gracias, dije finalmente, por estar hoy aquí, por todo. No necesitas agradecerme. Sí, necesito. No tenías que ayudarme. Elegiste hacerlo. Eso importa. Alejandro se detuvo,
girándose hacia mí. Amanda, tú importas. Lo que te pasa me importa. Sé que no nos conocemos hace mucho, pero estas últimas semanas, se detuvo, pareciendo buscar palabras. Has traído algo a mi vida que no sabía que faltaba. Paz. Paz real. No solo ausencia de caos, se me cerró la garganta. Me diste seguridad. Espacio para recordar quién soy sin miedo. Eres extraordinaria. Su mano subió a mi mejilla, el pulgar rozando el pómulo. La forma en que te mantuviste firme en la sala de tribunal, como miraste a Brian a los ojos y no retrocediste, eres más fuerte de lo que sabes. No me siento fuerte. Siento que apenas me mantengo. La fuerza no es ausencia de miedo, es sentir miedo y hacer lo que hay que hacer de todos modos. Se inclinó, presionando su frente contra la mía. Hoy lo hiciste, te defendiste, recuperaste tu vida. Lo besé, vertiendo todo lo que no podía articular en la conexión, gratitud, atracción y el comienzo de algo más profundo. Cuando nos separamos, sus ojos estaban cálidos a la luz que se desvanecía. Vamos, dijo. Tomando mi mano, entremos. Ha sido un día largo, esa noche. Cociné mientras Aleandro trabajaba en correos electrónicos en su estudio, nada elegante. Solo pasta con verduras y el buen aceite de oliva que Lucía mantenía siempre. Comida simple y reconfortante, que requería atención sin exigir demasiada energía. Comimos en la pequeña mesa del desayunador, con las rodillas tocándose por debajo. Aleandro me contó sobre un trato de propiedades que estaba negociando, algo que involucraba un almacén en Red Oak. Yo le conté sobre un paciente de mi último turno, un niño pequeño que necesitó puntos pero se mostró tan valiente. Conversación normal, vida normal, se sentía preciosa, frágil y digna de luchar por mantener. Después de la cena, caminamos nuevamente por el jardín, esta vez con las estrellas visibles sobre nosotros. El aire se había enfriado y yo ajusté la chaqueta de Aleandro alrededor de mis hombros. Sigo esperando que algo salga mal, admití, que todo esto se derrumbe, porque se derrumbaría, porque las cosas buenas no duran. No para mí. Se detuvo, girándome para enfrentarme. Entonces tal vez es hora de reescribir esa historia. Tal vez puedes tener cosas buenas, ser feliz, segura y cuidada. Lo hace sonar simple, es simple. Solo tienes que dejarte creerlo. Sus brazos me rodearon y me apoyé en su calor. No voy a ningún lado, Amanda, y tu seguridad tampoco. Estás aquí, estás protegida. Y tú decides qué viene después. De pie en el jardín con el corazón de Aleandro latiendo junto a mi oído, me dejé creerlo, solo por ese momento, suficiente para imaginar un futuro donde el miedo no fuera el ruido de fondo constante de mi existencia. Quédate conmigo, susurré, esta noche. Solo abrázame mientras duermo. Siempre. La casa de campo se convirtió en mi mundo durante las siguientes 3 semanas, no de manera limitante, sino como un refugio que se vuelve hogar cuando has estado demasiado tiempo en el frío. Cada mañana despertaba con el canto de los pájaros en lugar de sirenas. Cada noche dormía sintiéndome segura. Aleandro había tenido razón sobre volver al trabajo. Necesitaba la estructura, el propósito, el recordatorio de que todavía era yo misma más allá del trauma. Así que regresé a Mansi 3 días a la semana, con horas reducidas que me permitían concentrarme sin agotarme. Marco me llevaba cada turno. Al principio me sentí culpable, por el tiempo que perdía en el tráfico 2 veces al día solo para transportar a una persona. Pero Aleandro había sido firme cuando intenté protestar. Esto no es negociable, dijo, sin ser cruel. Brian sabe dónde trabajas hasta que estemos seguros de que está cumpliendo con la orden de restricción. No viaja sola, así que dejé de discutir. Subí al SUV en negro cada martes, miércoles y jueves por la mañana. Marco nunca conversaba a menos que yo lo iniciara, aparentemente contento con el silencio y lo que escuchaba a través de su auricular. El viaje se volvió meditativo, tiempo para prepararme mentalmente para el turno que se avecinaba. El trabajo en sí se sentía diferente ahora. Me movía por mis rondas con una energía que había olvidado que poseía. Los pacientes respondían a ello. La señora Kowalski en la 412 realmente sonrió cuando le llevé sus medicamentos. El pequeño Jaime en pediatría me preguntó si podía ser su enfermera todos los días porque ya no parecía estar triste. Palabras de un niño de 7 años con un brazo roto. María me acorraló durante un raro momento de tranquilidad en la estación de enfermería. Lo que sea que estés haciendo, sigue haciéndolo. Te ves como tú misma otra vez. Me siento como yo misma otra vez. Bien, dije, necesitamos que estés saludable y completa.
Este trabajo demanda suficiente sin que des partes de ti que no puedes permitirte perder. Las noches se volvieron sagradas. Aleandro típicamente terminaba su trabajo a las 6, saliendo de su estudio con esa soltura particular en los hombros, señal de que había terminado de pensar en negocios por el día. Sin planearlo, habíamos gravitado hacia cocinar juntos. Solo un ritmo natural donde uno comenzaba algo y el otro se unía. Lo estás haciendo mal, dije una noche, viéndolo destrozar una cebolla. No hay manera incorrecta de picar una cebolla. Si la hay, estás creando caos. Le quité el cuchillo de la mano y le mostré la técnica correcta. Piezas consistentes, cocción pareja. Eres muy mandón en la cocina, eres muy incompetente con las verduras, pero él sonreía, y yo también, y cuando me abrazó por detrás para ver mis manos trabajar, la domesticidad de eso me hizo doler el pecho de la mejor manera. Cocinamos pasta con verduras de temporada, pollo asado con hierbas del jardín de Lucía, comida simple que sabía mejor porque la hacíamos juntos, comidas en la pequeña mesa del desayunador, rodillas tocándose por debajo, conversación fluyendo con facilidad. Después de la cena, migrábamos al salón. Aleandro tenía debilidad por el cine italiano de los años 50 y 60, películas en blanco y negro con subtítulos y tramas complicadas. Yo le presenté mis películas de confort, comedias románticas que fingía odiar pero veía. Sin quejarse, esto es poco realista, comentó durante una escena particularmente cursi. Nadie se enamora en 3 días, es una película, el objetivo es escapar. ¿Escapar de qué? De la lógica, de la realidad. A veces necesitamos historias donde todo salga perfectamente. Se quedó en silencio un momento, su brazo apoyado en el respaldo del sofá detrás de mí. Eso es lo que necesitas. Finales perfectos. Necesito esperanza de que las cosas pueden salir bien. Eso es lo que me dan estas películas. Lo miré. ¿Por qué? ¿Qué te dan tus películas? Perspectiva, recordatorio de que los humanos somos complicados, que el amor, la pérdida y la redención son experiencias universales sin importar el idioma o la época. Eso es sorprendentemente profundo para alguien que finge no tener sentimientos. Tengo sentimientos. Solo soy selectivo con mostrarlos. Suerte la mía entonces. Su mano encontró la mía, dedos entrelazándose. Muy afortunada. La mayoría de las noches hablábamos hasta tarde, conversaciones que comenzaban sobre nada y derivaban en todo. Aleandro me contó sobre sus primeros años en Nueva York, el choque cultural de las escuelas americanas, aprendiendo inglés viendo televisión y leyendo periódicos obsesivamente. Yo compartí recuerdos de la escuela de enfermería, el terror de mis primeras rotaciones clínicas, el momento en que me di cuenta de que estaba exactamente donde pertenecía. Evitábamos ciertos temas por un acuerdo tácito. Él no preguntaba por Baen más allá de verificar que me sintiera segura. Yo no preguntaba por los detalles de sus negocios más allá de lo que él voluntariamente contaba. Existíamos en esta burbuja donde las complicaciones del mundo exterior no podían alcanzarnos, hasta una noche que sí lo hicieron. Había estado lloviendo toda la tarde, un aguacero constante que tornaba todo gris y frío. Yo estaba acurrucada en mi rincón favorito del sofá, leyendo una novela de misterio que Aleandro había recomendado, buen thriller, menos predecible que la mayoría. Escuché su voz desde el estudio, aguda, tensa. De una manera que me puso inmediatamente en alerta. Hablaba en italiano, rápido y cortante, con un filo que nunca había oído antes. Dejé mi libro y me dirigí por el pasillo. La puerta del estudio estaba entreabierta. A través de la rendija, podía ver a Aleandro en su escritorio, teléfono en la oreja, la mano libre pasándose por el cabello en evidente frustración. Me vio en el marco de la puerta y su expresión cambió, aún tensa, pero suavizándose ligeramente. Levantó un dedo, pidiendo un minuto. Y continuó la conversación en un tono más bajo. Cuando finalmente colgó, se quedó un largo momento sentado, mirando a ningún lugar. Toqué suavemente el marco de la puerta. Todo bien, complicaciones de negocios. Nada que me concierna. Podría haberme ido. Probablemente debería haberle dado espacio para lidiar con lo que le preocupaba. En cambio, entré al estudio y me acomodé en la silla junto a su escritorio. No estoy pidiendo detalles, dije, pero estoy aquí si necesitas a alguien solo para estar presente. Aleandro se giró desde la ventana, a la luz tenue de la lámpara. La tensión en su mandíbula era visible, la rigidez alrededor de sus ojos. No tienes que hacer esto. ¿Hacer qué? Preocuparte por mis problemas. Tu presencia aquí no te obliga a cargar con mis cargas. No estoy cargando nada. Solo estoy sentada aquí. Lo miré fijamente.
A veces eso es todo lo que alguien necesita, no estar solo con sus pensamientos. Él me estudió un largo momento, algo ilegible cruzando su rostro, luego se movió a la silla junto a la mía, lo suficientemente cerca como para sentir su calor. Hay una situación, dijo con cuidado, con personas con las que hago negocios, un desacuerdo sobre territorio y responsabilidades. Nada inmediatamente peligroso, pero complicado, requiere manejo delicado, ¿estás seguro? Siempre. Soy muy bueno navegando estas aguas, alcanzó mi mano, sus dedos ásperos y cálidos, pero gracias por preguntar. Nos sentamos en el estudio silencioso, la lluvia golpeando las ventanas, su pulgar trazando círculos en mi muñeca. El contacto era calmante, anclador. Me di cuenta con claridad repentina de que esto era lo que la intimidad realmente parecía, no solo conexión física, sino esta presencia sin demandas, apoyo sin expectativas. Amanda, dijo en voz baja, ¿por qué estás realmente aquí? Porque parecías necesitar a alguien. No, me refiero aquí, en esta casa conmigo. Sus ojos oscuros sostenían los míos. Podrías irte. La orden de restricción está en vigor. Tienes opciones, y aún así te quedas. Mi corazón repentinamente sonaba fuerte en mis oídos. ¿Sabes por qué quiero oírte decirlo? Porque me importas. Las palabras salieron más fáciles de lo que esperaba. Porque estar aquí se siente bien de una manera que nada ha hecho en años. Porque cuando pienso en irme, en volver a mi vida anterior, se siente como asfixiante. La mano de Alejandro subió a mi rostro, su palma cálida contra mi mejilla. Me estoy enamorando de ti, desde que te desmayaste en mis brazos, mirando aterrorizada y desafiante. Sé que es rápido. Sé que es complicado, pero es verdad, no es tan rápido, dije, apoyándome en su toque. Hemos pasado casi todos los días juntos durante un mes. Eso es más tiempo de calidad que la mayoría de personas obtiene en 6 meses de citas casuales. Eso lo dice tu lógica de enfermera. Mi corazón lo dice. Me besó entonces. No los besos cuidadosos y tentativos que habíamos compartido antes, sino algo más profundo, más seguro. Su boca se movía con propósito, y yo respondía con igual intensidad. Cuando nos separamos, ambos respirando con dificultad, su frente descansó contra la mía. Ven arriba conmigo, dijo suavemente, déjame mostrarte lo que significas para mí. Subimos las escaleras tomados de la mano. Mi corazón latía rápido, pero no por miedo, sino por anticipación, por deseo que se había ido acumulando durante semanas. Su habitación estaba iluminada tenuemente por una sola lámpara. Alejandro se volvió hacia mí, sus manos suaves en mis hombros. Vamos a tu ritmo, paramos cuando quieras, aquí tú tienes el control. La consideración en su voz, el cuidado evidente que tenía, me hizo sentir la garganta apretada por la emoción. Confío en ti. Lo que siguió fue tierno de maneras que no había conocido. Alejandro prestaba atención a todo, cada toque, cada beso colocado con intención. Cuando me tensaba, él disminuía. Cuando suspiraba, continuaba. Sus manos aprendieron mi cuerpo con paciencia y enfoque, encontrando lo que me hacía jadear, lo que me hacía arquearme ante su toque. No había prisa, ni exigencia, solo atención constante y placer creciente que eventualmente alcanzaba olas que me dejaban temblando y sin aliento. Después, permanecimos entrelazados, mi cabeza sobre su pecho, sus dedos trazando patrones ociosos sobre mi hombro. La lluvia se había suavizado a un patrón ligero, todo se sentía suspendido y perfecto. Eso fue. Me quedé sin palabras. Si lo fue, pude escuchar la sonrisa en su voz. Lo digo en serio, nunca había experimentado algo así. Sus brazos se apretaron alrededor mío, y apenas estamos comenzando. Desperté con la luz del sol y el olor a café. El lado de la cama de Alessandro estaba vacío, pero podía escuchar sonidos desde abajo. Me puse su camiseta de la noche anterior y bajé a buscarlo en la cocina. Había preparado tostadas francesas, fresas frescas, café y la costosa máquina de espresso perfecta. Estaba descalzo, en pantalones de chándal, y la domesticidad de eso me hizo sonreír. Buenos días, dije desde la puerta. Él levantó la vista, y la expresión en su rostro al verme con su camiseta era pura calidez. Buenos días, hambrienta. Desayunamos con nuestras rodillas tocándose bajo la mesa. Conversación fácil sobre nada importante. La normalidad se sentía preciosa. Deberíamos hablar, dijo Alessandro al terminar, sobre lo que esto significa, hacia dónde vamos a partir de aquí. Bien, hablemos. Me importas profundamente, más que a nadie en mucho tiempo. Dejó la taza de café. Pero necesitas entender lo que significa estar conmigo.
mi negocio, mi vida, no son simples, hay riesgos. Complicaciones, personas que te usarían para llegar a mí si supieran que importas, ya lo descubrí, descubrir y aceptar son cosas diferentes. Su expresión era seria. Te pregunto si puedes aceptar la realidad de quién soy, lo que hago, las áreas grises morales en las que opero. Lo pensé, realmente pensé en el hombre que me sostuvo cuando me desmayé, que me dio refugio sin exigencias, que me ayudó a obtener la orden de restricción y se aseguró de que estuviera segura, que escuchaba cuando hablaba del trabajo, que me hacía reír y me tocaba como si fuera algo precioso. Veo quién eres, dije finalmente, un hombre que protege a las personas que le importan, que aparece cuando importa, que es capaz de ternura y violencia en igual medida. Alcancé la mano de él a través de la mesa. No soy ingenua, sé que haces cosas que no son legales, que operas fuera de los límites en los que la mayoría de las personas permanece, pero también sé que eres fundamentalmente decente, que tienes líneas que no cruzarías. Eso importa más para mí que la moralidad perfecta. ¿Estás segura? Estoy segura de que quiero estar aquí contigo, construyendo lo que sea que esto sea entre nosotros. Aprieté sus dedos. Todo lo demás lo resolveremos sobre la marcha. Alisandro se levantó y me levantó con él, envolviéndome en sus brazos. Entonces hacemos esto juntos, sin secretos sobre lo importante, sin fingir que mi mundo no es complicado, sino honesto y juntos. Juntos estuve de acuerdo, allí, de pie bajo la luz de la mañana, sostenida por alguien que veía todo de mí y aún así me quería. Sentí algo encajar en su lugar. Esta no era la vida que había planeado, era mejor, más real, más mía. Lo que viniera después, lo enfrentaríamos lado a lado. 2 meses. Eso es lo que llevaba viviendo con Alessandro cuando todo cambió de nuevo. Estaba terminando mi turno en Mount Sinai, actualizando los historiales de los pacientes en la estación de enfermería, cuando María apareció a mi lado con una expresión que ya había aprendido a reconocer, preocupación mezclada con ira protectora. Tu ex está aquí, dijo en voz baja. Abajo, en el vestíbulo, seguridad nos llamó para advertirnos. Mis manos se congelaron sobre el teclado. Ryan exige verte, dice que es urgente. La mandíbula de María estaba tensa. Ya llamé al número que me dio Alejandro. Su gente está en camino, con la orden de restricción. Ryan le estaba violando. Estaba en mi lugar de trabajo, el único lugar del que explícitamente se le prohibía acercarse. No bajes, continuó María, quédate aquí hasta que llegue seguridad. Pero ya estaba de pie, ya me dirigía al banco de ascensores, no para enfrentar a Ryan, sino para asegurarme de que no subiera. La unidad pediátrica estaba en este piso, no permitiría que se acercara a niños vulnerables. Amanda, espera. María me agarró del brazo, el ascensor hizo din. Marco salió, moviéndose con esa energía enfocada que significaba negocios. Detrás de él, 2 hombres más con trajes oscuros que reconocí del equipo de seguridad de Alejandro. Señorita Turner, el tono de Marco era respetuoso, pero firme. Por favor, permanezca en este piso, nosotros manejaremos la situación. Desaparecieron en el ascensor. Esperé con María, mi corazón golpeando contra mis costillas. Otras enfermeras habían notado que algo pasaba. Susurrando entre ellas, odiaba ser el centro de atención, odiaba que mi crisis personal interfiriera en el hospital. 10 minutos después, Marco regresó. Ha sido retirado del lugar, llamaron a la policía. Será arrestado por violar la orden de restricción. El alivio hizo que mis rodillas flaquearan. Gracias, el señor Raldi viene en camino, pidió que lo esperes. Alejandro llegó 30 minutos después, aún con traje de negocios de la reunión de la que había salido para venir aquí. Me abrazó brevemente allí mismo en el pasillo, sin importarle quién nos veía. ¿Estás bien? Sus manos enmarcaban mi rostro, ojos buscando los míos. Estoy bien. Marco llegó antes de que Ryan subiera. Bien, su expresión estaba controlada, pero vi la ira hirviendo debajo. Vamos a casa, necesitamos hablar. El viaje de regreso a la casa de campo fue silencioso. Alejandro me sostuvo la mano, su pulgar trazando círculos en mi muñeca en ese gesto tranquilizador que había aprendido a amar, pero su mente estaba claramente en otra parte, trabajando algo. Una vez dentro, me guió al salón, nos sentamos en el sofá y él se volvió a mirarme completamente. Ryan violó la orden de restricción. Probablemente será arrestado esta noche. La voz de Alejandro era mesurada, pero una violación de la orden de restricción es un delito menor. Pagaría fianza y estaría de vuelta en la calle en días. Lo sé, dije, investigué esto,
Conocía las limitaciones de la protección que tenía. Eso no me parece aceptable. Sus ojos oscuros sostuvieron los míos. Quiero tu permiso para manejar esto de manera más permanente. ¿Qué quieres decir? He tenido investigadores revisando la vida de Ryan desde el día que me enteré de él. Han descubierto cosas, delitos financieros, fraude corporativo, evasión fiscal. Alejandro se inclinó hacia adelante. Delitos reales con severas penas federales. Puedo asegurarme de que la evidencia correcta llegue a las personas correctas. Ryan irá a prisión, no por golpearte, sino por robar a su empleador y al gobierno. Debería haber estado horrorizada. Debería haber protestado la ambigüedad moral de fabricar la caída de alguien. En cambio, sentí solo fría satisfacción. ¿Cuánto tiempo se irá? 5 años mínimo si es condenado, posiblemente más. Hazlo. Alejandro asintió una vez. La evidencia llegará a las autoridades federales de forma anónima esta noche. De ahí, es cuestión de esperar a que concluya la investigación. Las siguientes 6 semanas fueron extrañas. Ryan fue arrestado por violar la orden. Pasó 2 días en la cárcel y pagó fianza exactamente como Alejandro predijo, pero antes de que pudiera vengarse, agentes federales aparecieron en su apartamento con una orden: fraude corporativo, evasión fiscal, fraude electrónico. Las acusaciones seguían acumulándose. Observé cómo se desarrollaba a través de reportes de noticias y actualizaciones de Rebecca, mi abogada. La evidencia contra Ryan era abrumadora: registros bancarios mostrando transacciones fraudulentas, documentos fiscales con discrepancias obvias, correos electrónicos documentando sus esquemas, todo entregado anónimamente al FBI, toda evidencia completamente legítima que Ryan aparentemente había sido demasiado arrogante para ocultar correctamente. Se descuidó, explicó Alejandro una noche. Pensó que era más inteligente de lo que era. Todo lo que hicieron los investigadores fue organizar lo que ya existía. Durante esas semanas, la vida continuó con sorprendente normalidad. Trabajé mis turnos con Marco conduciéndome diariamente. Alejandro y yo nos sumergimos más en nuestra relación. La crisis con Ryan de alguna manera nos acercó en lugar de generar estrés. Cocinábamos juntos, veíamos películas, hacíamos el amor con creciente familiaridad y confianza. El juicio se programó 3 meses después del arresto federal de Ryan. El sistema legal avanzó con su típico ritmo glacial, pero finalmente llegó el día. Esta vez no era un testigo principal, solo un testimonio breve sobre la violación de la orden, estableciendo patrón de comportamiento. La verdadera evidencia era financiera: contadores forenses, agentes del FBI, documentos que contaban la historia de un robo y fraude sistemático durante 3 años. Alejandro se sentó en la galería exactamente donde había estado durante la audiencia de la orden de restricción. Su presencia era un ancla silenciosa. Podía sentirlo observando, apoyando sin supervisar. Ryan parecía disminuido en su traje barato, sentado entre su defensor público sobrecargado y una mesa llena de evidencia condenatoria. Cuando nuestros ojos se encontraron en la sala, vi el momento en que comprendió que esto no era coincidencia, que alguien había orquestado su caída. Su mirada se desplazó más allá de mí hacia Alejandro: reconocimiento, entendimiento y, debajo de todo, miedo. El veredicto llegó: culpable en todos los cargos. La sentencia ocurrió 2 semanas después: 5 años en prisión federal, sin posibilidad de libertad condicional anticipada durante al menos 3 años. Estuve en esa sala viendo a Ryan ser llevado esposado. Sentí el peso que había cargado durante meses finalmente levantarse de mis hombros. Esta era libertad real, no solo una orden de restricción que podría ser violada, sino separación física real. Años de saber exactamente dónde estaba y que no podía alcanzarme. Lucía había preparado mi comida favorita cuando llegamos a casa: pasta con verduras y esa increíble salsa hecha desde cero. Alejandro abrió vino, buen vino de su colección personal, y cenamos a la luz de las velas. ¿Cómo te sientes?, preguntó al terminar. Libre. La palabra salió con más emoción de la esperada. Realmente libre por primera vez en años. Bien. Alcanzó mi mano a través de la mesa. Lo que me lleva a algo que necesito preguntarte. Mi corazón dio un vuelco. Está bien, ahora está segura. Ryan se ha ido. La amenaza inmediata está resuelta. Su pulgar trazaba mis nudillos. Ya. No tienes que quedarte aquí. Podrías tener tu propio lugar, retomar tu vida independiente. Te ayudaría con eso si quieres. ¿Es eso lo que quieres? ¿Que me vaya? Dios, no. Las palabras salieron con fuerza. Quiero que te quedes. Quiero despertar contigo cada mañana y dormir a tu lado cada noche.
Quiero construir una vida contigo, apretó mi mano, pero necesito saber que eliges quedarte porque quieres. No porque te sientas obligada o tengas miedo de irte. Me moví alrededor de la mesa para sentarme sobre su regazo, mis manos enmarcando su rostro. Alessandro, no me quedo por obligación, me quedo porque aquí quiero estar, porque tú eres con quien quiero estar. ¿Estás segura? Nunca he estado más segura de nada. Lo besé suavemente. Te amo. Estoy enamorada de ti y quiero construir una vida juntos. Sus brazos me rodearon con fuerza. Yo también te amo. Desde el principio, nos quedamos así largo tiempo, abrazados, dejando que la realidad de nuestro futuro se asentara. Más tarde, acostadas en la cama, mi cabeza sobre su pecho. Hablamos de cosas prácticas. Quería continuar con la enfermería, quise especializarme en pediatría. Alessandro ofreció inmediatamente pagar el curso, pero yo me resistí suavemente. Lo aprecio, pero quiero hacerlo yo misma, en mis propios términos. Lo respeto. Sus dedos trazaban patrones en mi hombro, pero al menos déjame ayudarte con la logística, horario flexible para que puedas asistir a clases, transporte si lo necesitas, la estructura de apoyo que te permite concentrarte en estudiar en lugar de sobrevivir. Eso puedo aceptarlo. Bien, me besó la cima de la cabeza, porque me importa tu éxito, tus sueños importan para mí. 3 años de experiencia en enfermería. Otro año de formación especializada me haría elegible para certificación en pediatría. La idea de trabajar exclusivamente con niños, de ayudar a familias en sus momentos más temerosos, se sentía correcta de una manera que la enfermería general nunca había tenido. ¿Y tú? Pregunté, ¿cuáles son tus sueños más allá del negocio? Alessandro guardó silencio un momento. Honestamente, esto que tenemos ahora, llegar a casa con alguien que me ve construir algo real, que no se trata de poder o territorio. Se giró para mirarme. He pasado toda mi vida adulta enfocado en la organización, haciéndola más fuerte, más rentable, más temida, pero nada de eso significaba nada al final del día. Llegaba a casas vacías y tenía todo excepto lo que importaba. Y ahora te tengo a ti, y tengo una razón para querer más que solo sobrevivir y dominar. Su sonrisa era suave. Me haces querer ser mejor, no diferente, pero mejor. Entendí la distinción. Siempre sería quien era, haría lo que hacía. La oscuridad en él no era algo que pudiera borrarse o ignorarse, pero podía elegir cómo se manifestaba esa oscuridad. Podía usar su poder para proteger en lugar de solo intimidar. Vamos a estar bien, dije con certeza. Lo que venga después, lo enfrentaremos juntos, juntos. Estuvo de acuerdo, y allí, acostada en la seguridad de sus brazos, sabiendo que Vaen estaba tras las rejas y que mi futuro era mío para moldear, lo creí completamente. Esto era solo el comienzo. Habían pasado 8 meses desde aquella noche lluviosa en el metro cuando Alessandro me atrapó a medio caer. 8 meses que se sintieron simultáneamente como toda una vida y como nada. Mi vida se había transformado tanto que a veces apenas reconocía a la mujer agotada y asustada que había sido. El ritmo que habíamos encontrado funcionaba perfectamente. Pasaba 3 días a la semana en Mount Sinai, haciendo turnos que me desafiaban profesionalmente sin agotarme por completo. Los otros días los dedicaba a estudiar, habiéndome inscrito en un programa de certificación en enfermería pediátrica que finalizaría en 4 meses. Alessandro tenía razón. Necesitaba una estructura de apoyo más que solo dinero. Marco me llevaba a clases y rotaciones clínicas. Lucía se aseguraba de que tuviera comidas adecuadas incluso cuando estaba enterrada en libros. Alessandro creaba un espacio tranquilo para estudiar, sin interrumpirme cuando mi puerta estaba cerrada, pero siempre disponible cuando necesitaba un descanso. Dividíamos nuestro tiempo entre la casa de campo y el penthouse de Alessandro en la ciudad. La propiedad de campo seguía siendo nuestro santuario, el lugar al que nos retirábamos en busca de paz y privacidad, pero el penthouse tenía su propio atractivo: despertar con el sol sobre Central Park, caminar hasta restaurantes cercanos para cenar, la energía de la ciudad que había extrañado más de lo que había imaginado. Pero esa noche era diferente. Esa noche iba a conocer a la familia de Alessandro, no su familia de sangre, aclaró cuando lo mencionó por primera vez. Su madre había fallecido, su padre nunca había estado presente, y no tenía hermanos, pero las personas que conformaban su círculo íntimo, sus asociados más confiables y sus familias, eran familia en todo lo que importaba. Te van a adorar, dijo Alessandro mientras nos vestíamos para la cena. Él ya estaba con su traje, gris carbón con una sutil raya, ajustando los gemelos con facilidad.
No puedes saber eso, respondí que estudié mi reflejo, alisando el vestido verde esmeralda que había elegido, simple pero elegante, justo por encima de las rodillas. Alejandro lo había notado en mi armario semanas atrás y mencionó cómo el color resaltaba mis ojos. Recordé, conozco a mi gente, verá lo que yo veo, alguien inteligente, genuino y completamente indiferente a los juegos de poder habituales. Eso es un cumplido, es el cumplido más alto que puedo dar. Se acercó por detrás. Sus manos se posaron en mi cintura. Eres real, Amanda. En un mundo lleno de personas actuando por ventaja, tú solo eres tú misma. Eso es raro. La cena fue en un restaurante de Tribeca. Uno de esos lugares sin letrero donde necesitabas reserva con meses de anticipación o las conexiones correctas. Llegamos y nos condujeron a un salón privado en la parte trasera. Una mesa larga ya ocupada por personas que se pusieron de pie cuando Alessandro entró. Reconocí a Marco de inmediato y a Lucía, que debía haber llegado temprano para ayudar con los arreglos. Los demás eran caras nuevas, un hombre de edad similar a Alessandro, con cabello entrecano y ojos penetrantes, una mujer de unos 40 años, con diamantes que captaban la luz en cada movimiento, una pareja más joven, quizá de 30 años, que miraba a Alessandro con respeto evidente. Todos, la mano de Alessandro estaba cálida sobre mi espalda. Esta es Amanda Turner, Amanda, esta es mi familia. Las presentaciones fluyeron. El hombre de cabello entrecano era Vincent Greco, segundo al mando de Alessandro. La mujer con diamantes era Sofía Baró, quien aparentemente manejaba la logística de varios negocios de Alessandro. La pareja joven era Michael y Adriana Foster, responsables de asuntos legales y relaciones públicas, respectivamente. Me dieron la bienvenida con calidez genuina que me sorprendió, sin juicio sobre quién era o de dónde venía, solo aceptación basada en el evidente afecto de Alessandro hacia mí. La cena fue increíble, plato tras plato que sabía como si la abuela italiana de alguien lo hubiera preparado durante días. La conversación fluyó fácilmente una vez que me relajé. Vincent preguntó sobre mi trabajo de enfermería con interés real. Sofía quiso saber sobre mis planes de especialización. Mako y Adriana compartieron historias de su propia relación, cómo se habían conocido en el trabajo y se habían enamorado pese a las barreras profesionales iniciales. Alejandro es diferente contigo, observó Sofía durante un momento de pausa, cuando los hombres estaban inmersos en discusión sobre algo que deliberadamente ignoré, más ligero, más el mismo de lo que lo he visto en años. Me da crédito por eso, pero creo que ya estaba convirtiéndose en esa persona, continuó. Lo observé a través de la mesa, animado mientras exponía un punto a Vincent. Solo tuve suerte de aparecer en el momento correcto. No te subestimes, dijo Sofía con expresión comprensiva. Lo que has hecho por él va más allá del tiempo. Ha estado aislado por elección durante tanto tiempo. Permitir que alguien se acercara le parecía debilidad. Tú cambiaste eso. Adriana se inclinó. También debes saber que estamos felices de que estés aquí, no solo porque Alessandro esté más feliz, sino porque eres genuinamente buena. Su aceptación calmó algo en mi pecho que no había notado tenso. Estas personas eran importantes para Alessandro. Tener su aprobación importaba más de lo que había querido admitir. Después de la cena, nos quedamos conversando con café y postre. La conversación derivó a temas ligeros, recomendaciones de viaje, sugerencias de libros, ese tipo de charla casual que ocurre cuando las personas se sienten cómodas entre sí. La mano de Alessandro encontró la mía bajo la mesa, apretando suavemente. Cuando lo miré, su expresión era de satisfacción tranquila. Nos despedimos alrededor de las 11. Abrazos y promesas de repetirlo pronto. Lucía me entregó recipientes con la comida sobrante pese a mis protestas. Vincent le dio un apretón en el hombro a Alessandro con evidente afecto. El viaje de regreso a la casa de campo fue silencioso. Me recosté en el hombro de Alejandro, procesando la noche. Salió bien, dije finalmente. Mejor que bien. Te adoran. Besó la cima de mi cabeza. Aunque no me sorprende, fuiste exactamente tú misma, natural y cálida, sin intentar impresionar. Son buena gente. No esperaba eso. ¿Qué esperabas? No sé. Tal vez personas que me vieran como un problema o me juzgaran por no ser de tu mundo. Me giré hacia él. Pero ellos solo me vieron como alguien a quien cuidas. Eso fue suficiente para ellos. Porque confían en mi juicio y pueden ver que lo que tenemos es real. El siguiente fin de semana, Alejandro sugirió quedarnos en la casa de campo por 3 días, sin trabajo, sin obligaciones. Solo nosotros y lo que quisiéramos hacer. El viernes por la noche cocinamos juntos.
haciendo demasiada comida y riendo cuando nos dimos cuenta de que tendríamos sobras por días. El sábado, caminamos por el pueblo cercano, explorando pequeñas tiendas y deteniéndonos en un café para almorzar, donde nadie sabía quién era Alessandro ni le importaba. El domingo por la mañana me desperté y su lado de la cama estaba vacío. No era inusual, era madrugador, pero algo se sentía diferente. La calidad del silencio en la casa había cambiado. Lo encontré en el jardín, cerca de los parterres de flores de Lucía, con las manos en los bolsillos. El sol de la mañana tardía iluminaba su cabello oscuro, y se veía pensativo de una manera que me hizo latir el corazón más rápido. Hola, dije suavemente, sin querer asustarlo. ¿Estás bien? Ven aquí. Extendió su mano y la tomé, dejándolo acercarme. He estado pensando en nosotros, en lo que hemos construido en estos 8 meses. Su brazo rodeó mi cintura, en cómo quiero que sea nuestro futuro. Mi pulso se aceleró. ¿Y cómo quieres que sea? En lugar de responder, metió la mano en su bolsillo y sacó una pequeña caja de terciopelo. Mi respiración se detuvo. Esto no es una propuesta tradicional, dijo, abriendo la caja para revelar un delicado anillo, esmeralda engastada en oro blanco, rodeada de pequeños diamantes. No te pido que te cases el próximo mes ni siquiera el próximo año, te pido que me permitas prometerte un futuro, que lo uses como símbolo de que estamos construyendo algo permanente, al ritmo que nos parezca adecuado a ambos. El anillo era hermoso, discreto pero claramente caro. La esmeralda captaba la luz como fuego atrapado. Aleandro, te amo, Amanda, quiero construir una vida contigo, despertar a tu lado cada mañana por el resto de mi vida, apoyar tus sueños y compartir los míos. Contigo, quiero todo lo que viene con él para siempre. Sus ojos oscuros sostuvieron los míos. Pero sé que todavía te estás sanando, todavía encontrándote a ti misma. No quiero apresurarte ni presionarte. Esto no es un compromiso, es una promesa de mi intención, de mi compromiso, de mi certeza de que eres la persona que quiero. Las lágrimas nublaron mi visión. ¿Estás seguro de mí, de nosotros? Nunca he estado más seguro de nada. Extendí mi mano izquierda, viendo cómo deslizó el anillo en mi dedo. Encajó perfectamente. La esmeralda cálida contra mi piel. Yo también te amo, susurré, y sí, a la promesa, al futuro, a todo. Me besó allí, en el jardín, con el sol calentando nuestra piel y el aroma de las flores en el aire. Cuando nos separamos, lloraba y reía al mismo tiempo. Es hermoso, dije, admirando el anillo. Como supiste mi talla, puede que haya tomado prestado uno de tus otros anillos y lo haya medido. Su sonrisa era ligeramente tímida. Lucía fue mi cómplice. Pasamos el resto del día hablando de posibilidades, no planes concretos, sino sueños. Tal vez casarnos en 1 o 2 años, algo pequeño e íntimo, tal vez hijos eventualmente, aunque ninguno de los dos se sentía presionado. Tal vez comprar una casa juntos que realmente fuera nuestra y no solo suya, con yo añadida. ¿Por qué decidiste ahora? Pregunté esa noche mientras nos sentábamos en el porche trasero viendo el atardecer. Porque me di cuenta de que no quería esperar para decirte lo que significas para mí. No quería que tuvieras dudas sobre mis intenciones o sentimientos. Has transformado mi vida, Amanda. Has traído luz, calidez y humanidad de nuevo a un hombre que había olvidado cómo sentir algo más allá del control y la estrategia. Me salvaste sin siquiera intentarlo, me salvaste primero, literalmente me atrapaste cuando caía. Nos salvamos mutuamente. Luego sus labios rozaron mi sien, y ahora podemos construir juntos lo que venga después. Sentada allí, con el anillo en mi dedo y los brazos de Aleandro alrededor mío, pensé en el camino que nos había traído hasta aquí, desde aquella noche aterradora en el metro hasta este momento de perfecta paz. Cada dificultad, cada miedo, cada momento de duda había conducido a esto, al amor que nunca pensé que encontraría, a la seguridad en la que había dejado de creer, a un futuro brillante lleno de posibilidades. Gracias, dije en voz baja. ¿Por qué? Por verme, por esperar a que sanara antes de presionar por más, por amarme tal como soy. Me giré para mirarlo completamente. Me enseñaste que el amor no tiene que doler, que estar protegido y ser libre no son mutuamente excluyentes, que merezco ternura, paciencia y compañerismo. Me enseñaste que el poder sin propósito está vacío, que lo más fuerte que puedo hacer es ser vulnerable con alguien que importa. Su mano subió para acariciar mi mejilla. Me haces querer ser mejor, Amanda, no diferente, sino mejor. Mientras caía la oscuridad y las estrellas comenzaban a aparecer sobre nosotros,
nos sentamos juntos planeando un futuro que nos pertenecía a ambos. Cualesquiera que fueran los desafíos, cualesquiera que fueran las complicaciones de la vida que él llevaba, los enfrentaríamos juntos, socios iguales, compañeros verdaderos. El anillo de promesa atrapaba la luz de las estrellas, y pensé, esto es lo que se siente la felicidad, este momento, este hombre, esta vida que estamos construyendo, pieza por cuidadosa pieza. El calendario en mi teléfono mostraba 23 de noviembre, exactamente un año desde aquella noche lluviosa en la que me había desmayado en un tren del metro y había caído en los brazos de un extraño que se convertiría en todo. Me paré frente al espejo del baño, mirando la prueba de plástico en mi mano, 2 líneas rosas, claras e inconfundibles. Embarazada, de 2 meses según las fechas, lo que significaba que había sucedido a finales de septiembre. Durante ese fin de semana, habíamos pasado en la casa de campo sin hacer nada más que existir juntos. Mis manos temblaron ligeramente al dejar la prueba en el mostrador. Esto estaba planeado, o al menos no prevenido. Hablamos de tener hijos meses atrás. Acordamos que ambos los queríamos eventualmente. Dejamos de ser cuidadosos alrededor de los 6 meses de relación, dejando que la naturaleza siguiera su curso sin presión ni expectativas. Pero ver la confirmación lo hizo real de una manera que no había anticipado. Alejandro estaba abajo preparando el desayuno. Podía oler el café y algo dulce, probablemente las tostadas francesas que había perfeccionado durante el último año. Desarrollamos estas rutinas. Estos pequeños rituales domésticos que hacían que nuestra vida juntos se sintiera sólida y permanente. 3 meses casados, la boda había sido perfecta. Una pequeña ceremonia en la casa de campo con solo el círculo íntimo de Alessandro y un puñado de mis colegas del hospital. Lucía había llorado, Marco había sonreído realmente. Yo llevaba un vestido crema simple y flores silvestres del jardín, y Alessandro me miraba como si yo fuera la respuesta a cada pregunta que alguna vez se hubiera hecho. Hicimos nuestra luna de miel en Italia, 2 semanas explorando Roma, Florencia y la costa amalfitana. Me mostró dónde había crecido, me presentó a primos lejanos que me recibieron con un calor abrumador. Finalmente entendí sus raíces, vi el país que lo había formado antes de que Nueva York lo endureciera. Volver a casa se sintió bien, no como regresar del paraíso a la realidad, sino como volver a la vida que habíamos construido juntos, nuestra vida, en partes iguales, su mundo y el mío, mezclados en algo únicamente nuestro. Recogí la prueba nuevamente, estudiando esas 2 líneas, un bebé, nuestro bebé creciendo dentro de mí justo mientras estaba allí procesando la magnitud de todo. Amanda. La voz de Alessandro se escuchó desde las escaleras. El desayuno está listo. Respiré hondo, guardé la prueba en el bolsillo y bajé. Él había puesto la mesa junto a las ventanas con vista al jardín. El otoño había pintado todo en tonos de oro y ámbar, tostadas francesas, fresas frescas, café para él y jugo de naranja para mí. La perfección doméstica me apretó el pecho. ¿Estás bien?, preguntó al mirarme, esos ojos oscuros notando de inmediato algo extraño. Perfecta, dije, deslizándome en mi asiento, tomando el jugo, pensando solo en cuánto había cambiado en un año. Todo ha cambiado, dijo él, vertiendo jarabe sobre sus tostadas. Tú cambiaste todo. Comimos en un cómodo silencio unos minutos. La certificación en enfermería pediátrica se había completado recientemente. El certificado ahora colgaba enmarcado en mi pequeña oficina en el penthouse de la ciudad. Comencé a trabajar de inmediato en la clínica que Alessandro había ayudado a financiar en un barrio que necesitaba desesperadamente atención pediátrica de calidad. El trabajo era exactamente lo que soñaba: ayudar a niños, apoyar a las familias ante diagnósticos aterradores o chequeos rutinarios. La clínica no rechazaba a nadie por incapacidad de pago, financiada por una combinación del dinero de Alejandro y varias subvenciones que yo había ayudado a conseguir. Se sentía significativo de una manera que iba más allá de solo cumplir mi trabajo. Estaba pensando, dijo Alejandro, dejando su tenedor, esta noche es nuestro aniversario, 1 año desde que te atrapé en ese tren. Técnicamente, tú me atrapaste a mí cayendo, lo del tren fue después. Sonreí. Semántica. El punto es que quiero hacer algo para marcar la ocasión. ¿Qué tenías en mente? Volvamos a esa estación de metro, pararnos en ese andén y recordar lo increíblemente afortunados que fuimos. La sentimentalidad me sorprendió. Alessandro era romántico y reservado, pero los gestos grandiosos no solían ser su estilo. ¿Quieres volver al metro? Quiero reconocer dónde empezamos, honrar el encuentro casual que me dio a ti. Su mano encontró la mía a través de la mesa,
es muy extraño. No, es perfecto, pasamos el día haciendo cosas ordinarias. Fui a la clínica por medio turno, atendí a 8 pacientes, incluida una niña con infección de oído que fue valiente más allá de sus 5 años. Alejandro trabajó desde su estudio, tomando llamadas y revisando contratos para un desarrollo inmobiliario que supervisaba. Gradualmente había cambiado su enfoque en el último año, aún involucrado en la organización, aún respetado y temido en ciertos círculos, pero dedicando más energía a inversiones legítimas, desarrollo de propiedades y negocios de importación completamente legales. La transición era lenta y cuidadosa, pero la dirección era clara. Estaba construyendo un legado que no obligaría a sus hijos a elegir entre amar a su padre o respetar la ley. Nuestros hijos, en plural, por el bebé que estaba llevando, toqué mi estómago reflexivamente, preguntándome cuándo se lo diría. Esta noche se sentía correcta, en la estación de metro donde todo había empezado. Le contaría sobre la nueva vida que habíamos creado. Salimos de la casa a las 7, Marco conduciendo hacia la ciudad. La ruta era familiar. Había hecho este viaje cientos de veces en el último año, pero esta noche se sentía diferente, cargada de significado. La estación estaba llena de viajeros de la tarde. Alejandro me tomó de la mano mientras descendíamos las escaleras, navegando entre la multitud que regresaba a casa del trabajo. Nadie nos miró 2 veces, solo otra pareja en una ciudad de millones. Estaba aquí, dijo suavemente, regresando de una reunión, exhausto e irritado porque las negociaciones no habían salido bien. Yo estaba allá, señalé el lugar donde me había sujetado del poste. Apenas podía mantenerme en pie, todo giraba, y luego caíste y me atrapaste. Estuvimos allí mientras los trenes iban y venían, los pasajeros fluyendo alrededor como agua entre piedras. El brazo de Alessandro rodeó mi cintura, acercándome. Lo mejor que me ha pasado, dijo, tú cayendo en mis brazos. Literal y metafóricamente, ambos. Besó la cima de mi cabeza. Gracias por confiar en mí esa noche, por dejarme ayudarte aunque tu instinto probablemente te decía que huyeras. Gracias por verme, por preocuparte por un extraño que no tenía nada que ofrecerte. Tenías todo para ofrecer. Dije. Yo solo no lo sabía todavía. El andén se llenaba mientras otro tren se acercaba. Alejandro me guió de regreso hacia las escaleras y subimos a la calle. El aire de la noche era fresco, no del todo frío, con los primeros indicios del invierno, listos para volver a casa. En realidad, podemos caminar un poco. Caminamos por la ciudad tomados de la mano, sin hablar mucho, solo estando juntos en el lugar donde comenzó nuestra historia. Eventualmente llegamos a un pequeño parque, sentándonos en un banco frente a un área de juegos vacía en la creciente oscuridad. Tengo algo que decirte, dije, el corazón acelerado. Alejandro se volvió hacia mí, atento. ¿Qué es? Saqué la prueba de embarazo del bolsillo de mi chaqueta, envuelta en un pañuelo, llevándola todo el día, esperando el momento correcto. Estoy embarazada, 2 meses. Durante un largo momento, solo miró la prueba, luego sus ojos encontraron los míos, y vi lágrimas acumularse. Alessandro Raldi, quien imponía respeto solo con su presencia, quien había construido un imperio con fuerza y estrategia, estaba llorando. Amanda, su voz se quebró en mi nombre. Vamos a tener un bebé, vamos a tener un bebé, rió, un sonido alegre y ligeramente histérico. Cuando lo descubriste, esta mañana, quise esperar hasta esta noche para decírtelo. Nuestro aniversario se sentía el momento adecuado. Es perfecto. Se apartó un poco para mirarme, sus manos enmarcando mi rostro. Eres perfecta, esto es perfecto. ¿Estás lista para esto? Para la paternidad. Nunca he estado más lista para nada. Sus pulgares secaron lágrimas que no había notado que estaba derramando. Seremos buenos en esto, geniales juntos. Nos sentamos en ese banco por más de 1 hora hablando del futuro, nombres de bebés, colores de la habitación y qué tipo de padres queríamos ser. Alessandro quería proteger sin sofocar, yo quería nutrir sin perderme. Ambos queríamos darle a nuestro hijo la estabilidad y el amor que habíamos encontrado el uno en el otro. ¿Niño o niña?, preguntó, demasiado pronto para saberlo. ¿Tienes preferencia? Que esté sano. Esa es mi única preferencia. Su mano descansó sobre mi estómago todavía plano, sano, amado y seguro. Serán todas esas cosas. Cuando llegamos a casa, eran casi las 12 de la noche. La casa de campo estaba oscura excepto por las luces que habíamos dejado encendidas. Alessandro insistió en cargarme sobre el umbral, aunque llevábamos meses casados. Nuevo comienzo, explicó, dejándome suavemente en el vestíbulo.
nuevo capítulo, nos quedamos despiertos hasta tarde hablando más sobre el embarazo, citas médicas, cambios en la dieta y cuando decírselo a los demás. Alessandro quería contárselo a todos de inmediato, yo quería esperar hasta terminar el primer trimestre, asegurarme de que todo progresará bien. Esperaremos, aceptó, pero soy terrible para guardar secretos de mi familia. Solo faltan unas semanas más de mí explotando con esta noticia. Eres cruel. Sobrevivirás. Finalmente, el agotamiento nos venció a ambos. Subimos las escaleras hacia nuestro dormitorio, el espacio familiar que se había convertido en mi lugar favorito en el mundo. Alejandro me ayudó a quitarme la ropa con manos suaves. Su toque reverente ahora que sabía del bebé. Nos acostamos en la cama frente a frente, su mano descansando sobre mi estómago. Te amo, dijo en voz baja, a ti y a este bebé, son todo mi mundo. Yo también te amo, tanto que a veces me asusta. No tengas miedo, estamos en esto juntos, para siempre. El sueño llegó lentamente, mi mente estaba demasiado activa, corriendo a través de todo lo que cambiaría, pero la presencia de Alessandro a mi lado, su mano cálida sobre mi estómago, me anclaba. Lo que viniera, lo enfrentaríamos como compañeros, como familia. Me desperté antes del amanecer para encontrar a Alessandro ya despierto, mirándome con una expresión de amor tan tierno que me dejó sin aliento. Vamos, susurró, quiero mostrarte algo. Me llevó al porche trasero. Envuelta en una manta contra el frío de la mañana, el cielo apenas comenzaba a aclararse, las estrellas desapareciendo. Mientras el sol se preparaba para salir, nos sentamos en el columpio del porche y Alejandro me acercó a él. Hace un año, atrapé a una mujer que caía en un andén del metro, dijo mientras los primeros rayos de luz pintaban el cielo de rosa y dorado. Pensé que le estaba salvando, no me di cuenta de que ella me estaba salvando a mí también. Nos salvamos mutuamente, y lo hicimos. Su mano encontró la mía, entrelazando los dedos, y ahora podemos crear toda una nueva vida juntos, darle a este bebé todo lo que no tuvimos al crecer. Estabilidad, seguridad, amor que no duele. Va a ser tan amado. Me acurruqué en su calor, viendo el sol elevarse sobre los árboles, tan increíblemente amado. El amanecer llegó pleno y brillante, pintando todo en tonos de esperanza. Hace un año, estaba rota y aterrorizada, huyendo de un hombre que me había convencido de que no valía nada. Ahora estaba completa, segura, amada más allá de toda medida, y llevando una nueva vida dentro de mí. El brazo de Alessandro se apretó alrededor mío mientras el mundo despertaba a nuestro alrededor, pájaros cantando, viento susurrando entre los árboles, el comienzo de un nuevo día, un nuevo año, un nuevo capítulo. Gracias, susurré. ¿Por qué? Por atraparme cuando caí, por ver quién realmente era, por amarme hasta devolverme la vida. Gracias por permitírmelo. Besó mi sien, por elegirme, por construir esta vida conmigo, por darme una razón para ser mejor. Nos quedamos allí hasta que el sol estuvo completamente levantado, envueltos el uno en el otro en mantas y en la promesa de todo lo que aún estaba por venir, un bebé en camino, un amor que nos había transformado a ambos, un futuro brillante lleno de posibilidades. Esto era felicidad. No la ausencia de problemas ni el borrador del dolor pasado, sino la presencia de un amor lo suficientemente fuerte como para enfrentar lo que viniera. Juntos, siempre juntos. Fin.